Pues bueno, ya vimos la primera sesión el tema del mapa, que ya vimos que el capitalismo se juega pues en todo el mundo. También vimos la parte de historia, donde fuimos viendo cómo pues el ser humano se empezó a involucrar en el tema del comercio, cómo los holandeses son los que realmente empiezan con todo este tema del capitalismo muy fuerte, pero los británicos pues agarran el modelo y le extienden a todo el mundo, queda siendo ya el modelo que hoy se juega. Entonces pues tenemos que entender cómo se juega este modelo, aunque no nos guste, o si nos gusta, da igual, tenemos que aprender a jugar, ¿no? Y ya habíamos visto la sesión pasada también algunas definiciones de conceptos básicos. Nos quedamos en la parte de fuentes de financiamiento, que es donde vamos a iniciar hoy. Entonces voy a compartir mi pantalla y cualquier cosa pues me van frenando, ¿va? Bueno, ahí ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, Bueno, entonces digo, dentro de las fuentes de financiamiento existen dos grandes fuentes. Una es lo que sería el capital. Ay, esperen, ¿dónde estamos? A ver. Okay. Me regresé tantito, perdón. Pero ahí estamos de vuelta. Hoy también va a ser importante que recuerden mucho lo de la tasa de rendimiento versus el margen neto, porque hoy vamos a platicar por qué es tan importante eso el rendimiento, ¿no? Pero bueno, existen dos fuentes de financiamiento, una que sería capital, que ¿qué es el capital? Pues es el dinero aportado por los socios para el funcionamiento de una empresa y no tiene un periodo de tiempo determinado de retorno y no tiene costo aparentemente, ¿no? O sea, digamos, el capital es ese dinero que cuando tú vas a poner un restaurante, buscas inversionistas y entre todos los amigos juntan pues 2 millones de pesos. Esos 2 millones de pesos que los socios aportan es el capital, ¿va? Y la deuda, pues es un compromiso de pago obligado entre dos entidades, ¿no? En uno, pues el dinero te lo están aportando para que el negocio exista y pues a lo mejor se le regresa o a lo mejor no a los inversionistas. Si el negocio sale bien, pues se le regresará en forma de dividendos, ¿no? Pero puede ser que no, ¿no? Y la deuda, pues ahí independientemente de lo que suceda con el negocio, pues tú tienes que regresar el dinero. Esa es la principal diferencia, ¿no? Ahora, ¿a quién le puedes pedir prestado? Pues a muchas entidades. Puede ser un banco, puede ser una SOFOM o una empresa familiar, ¿no? Da exactamente lo mismo, eso se determina como deuda. O los proveedores. Aquí en México es muy normal que como empresario te apalanques en los proveedores, ¿no? Y entonces tú tienes allá a los chiquitos que te venden y les pagas a 60, 90, 120 días, ¿no? Como grupo modelo, creo que son los que pagan a 120 días, pues que es una locura, ¿no? Porque te están prestando tus proveedores y en Chile, por ejemplo, ya pusieron una ley en la que no se pueden tardar más de 90 días las empresas en pagarles a las pequeñas, ¿no? No sé bien cómo funcione, pero ya está el tema de la normativa, ¿no? Porque es una fuente de financiamiento muy recurrente. Te digo, aunque yo a veces estoy de lado cuando a mí me deben, ¿no? Pues obviamente estoy chillando, pero también a veces nosotros debemos, ¿no? Y aquí es muy normal que tú como empresa tengas cuentas por cobrar y cuentas por pagar, ¿no? Es lo más normal. Pero bueno, ok. Ahorita vamos a pasar más a ver temas de la deuda y todo eso. Ahora, ¿qué es una acción? Una acción es una pequeña parte proporcional del capital de una empresa, ¿no? O sea, cuando tú eres accionista, significa que tú eres dueño de una parte de una empresa, ¿va? Y eso normalmente queda en actas constitutivas o en alguna acta, ¿no? Que se protocoliza y todo. No es necesario que se protocolicen los cambios de accionistas, eso es cierto, la ley lo permite que solamente con que haya se junte el consejo y todo, puedas hacer una transmisión de acciones. Lo mejor sí es que, bueno, y también los bancos casi siempre te lo piden, ¿eh? Que lo traigas con una acta ante notario, ¿no? Entonces ahí pues, tú vas a tener los accionistas y literalmente va a decir, esta empresa para su funcionamiento tuvo una inversión de 100,000 pesos. Y de esos 100,000 pesos, James puso 5,000, entonces tiene pues el 5% de la empresa, ¿va? En teoría, cuando tú también eres accionista, se te debe de emitir un título donde se pone en papel que tú tienes un porcentaje de las acciones y se firma por los miembros del consejo, pero eso rara vez ocurre en empresas pequeñas y medianas, ¿no? Eso es más como para empresas pues muy grandes, ¿no? Yo en las que siempre he participado nunca se hace,
y lo único que queda son esas actas ante notario donde se va viendo cómo cambian los porcentajes de los accionistas, ¿no? Bueno, tasa de interés, pues es el porcentaje extra que se debe de pagar por el dinero recibido en un préstamo. En ese sentido, si tú pides 100 millones de pesos y te prestan a 5% de interés, tú vas a tener que pagar 5 millones, que es 100 millones por el 5%, 5 millones, eso sería el interés, ¿no? Entonces, y la tasa de interés, pues es ese porcentaje que se te cobra de manera adicional por utilizar los recursos, ¿no? Aquí aplica también la máxima de que a mayor riesgo, mayor rendimiento, y también aquí a mayor riesgo, mayor tasa te van a cobrar. Es decir, si tú eres una empresa muy grande y segura como Bimbo o como un país muy seguro como Noruega, pues la tasa que te van a cobrar va a ser muy baja porque es muy probable que tú pagues, ¿no? De hecho, ahorita en Estados Unidos, como les comentaba la vez pasada, las tasas están en 0%, 0.5%, ¿no? Es una locura, están bajísimas. Pero bueno, la gente mete su dinero ahí porque prefiere tener el 0.05% en dólares que tener a lo mejor el 7% en moneda de Perú, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor no es una moneda tan fuerte, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que significa la tasa de interés. Ahora, mm, mm. Recuerden que aquí en México, cuando vayan a ver cuál es la tasa de interés, busquen el costo anual total, ¿no? Que es el costo real del dinero que te están dando, porque aquí en México los bancos son muy creativos y entonces te dicen que tu tasa de interés es del 20%, pero te meten comisión de apertura, te meten algunos otros gastos por ahí, te meten la anualidad, por ejemplo, y todo eso lo tienes que contabilizar para que tú veas realmente cuánto cuesta el dinero que te están prestando, que eso va a ser muy importante. Bueno, ahora, ¿qué es la inflación? La inflación es el aumento de precio que tienen los productos año con año y que en México se mide a través del Índice Nacional de Precios y Cotizaciones. Ok, a ver, ¿qué es esto de la inflación? Mm, pues literalmente, o sea, lo que buscan, existen los, bueno, vamos a regresar un poquito para ver los bancos centrales, ¿no? Rapidísimo otra vez, ¿no? O sea, ¿por qué surgen los bancos centrales? Acordémonos cuando todos tenían oro, ¿no? Antes de que surgiera todo el tema de Bretton Woods y ya el dólar y todo eso. O sea, vámonos mucho antes, ¿no? Cuando van a existir los primeros bancos centrales. Lo que hace el Banco Central es, como se lo vendieron a los reyes, era, a ver, rey, en vez de que todos los campesinos y todos los plebeyos o los nobles tengan por ahí el oro y cuando tú te vayas a una guerra, pues sea de repente complicado conseguir ese oro, ¿por qué no que todo ese oro quede siendo guardado en un banco, en el Banco Central, y nosotros a cambio emitimos billetes? Y entonces, con un billete, cualquier persona puede venir al Banco Central y cambiarlo por dinero, cambiarlo por oro, porque recuerden que al principio los billetes se podían cambiar por oro en cualquier banco central, ¿no? Entonces, para eso surgen los bancos centrales y empiezan a emitir moneda, que es papel, ¿va? Ahora, lo que tú tienes que hacer en el capitalismo, digamos, es que la gente consuma, ¿no? Sí es necesario que la gente consuma. Yo estoy en contra del consumismo, ¿no? Que es lo que yo siempre digo en Freelenial, pero el consumo se va a necesitar. ¿Para qué? Para que las economías arranquen y empiecen a avanzar. Entonces, lo que buscan los bancos centrales es que la moneda no pierda mucho valor, pero que siempre haya un poquito de inflación. Es decir, que hoy un coche que te costaba 100,000 pesos, el próximo año te cueste tantito más, 103,000, 102,000, ¿no? Y que el próximo año te cueste un 2, un 3% más y que siempre te cueste un poquito más. ¿Por qué? Porque el chiste es que tú consumas hoy, porque ahí les va. Aquí, la inflación es cómo van subiendo los precios año con año. Y la inflación es algo positivo y de hecho en los bancos centrales se busca que siempre haya un poco de inflación. Si te pasas, llegas a lo que se denomina hiperinflación, que es cuando los precios empiezan a cambiar muy rápido como en Venezuela y se vuelve un caos, ¿no? Pero todavía hay otra situación que también es muy mala, que se llama la deflación, que la deflación es cuando los precios en vez de que suban, los precios bajen. Y a simple vista parecería que eso es algo muy positivo, porque lo que les estaría diciendo es que hoy un coche les cuesta 100,000 pesos y ese coche el año que viene les va a costar 95,000 y en 2 años te va a costar 93,000 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para el consumidor suena bien, pero para la economía se vuelve un caos.
¿Por qué? Porque si tú eras una persona que pensaba comprar un coche hoy, mejor te esperas al próximo año porque sabes que te va a costar más barato. Y el año que viene puede que pienses lo mismo y entonces postergas tu consumo. Eso les pasa a los japoneses. Los japoneses tuvieron deflación durante mucho tiempo y se volvió un problema porque la gente, pues con todo el dinero que tiene, en vez de gastarlo, lo ahorra y lo ahorra y lo ahorra y el dinero no se inyecta a la economía y bueno, ¿no? Y eso sucede porque tienes deflación, que es decir, que los precios caigan. Entonces, por eso lo que buscan los bancos es que siempre haya un poquito de inflación para que tú tengas que consumir y que siempre, pues, la economía esté andando, ¿no? La mayoría de los bancos centrales son autónomos. Eso quiere decir que no le reportan al gobierno, ¿no? Así está ahorita en México. Y como tal, lo que dicen en la constitución, digamos, del Banco de México, cuáles son sus funciones principales. Su función es mantener la estabilidad del precio de la moneda, ¿no? Es decir, esta es mantener la estabilidad del peso mexicano. Lo que tiene que hacer el Banco Central es estar viendo cómo va creciendo la economía mexicana y conforme va creciendo imprime más o menos billetes. Y la chamba de ellos es sacar y meter dinero a la economía para que siempre haya un poquito de inflación, pero que la inflación sea controlada, ¿no? Y que no nos pase el tema de hiperinflación. Que cuando pasa eso, normalmente es porque los gobiernos pues toman el control de los bancos centrales y pues es muy fácil que, no sé, Maduro o Hugo Chávez, para pagar todos sus programas sociales, si ya no tienen dinero, imprimen más billete. Entonces, como imprimen mucho más dinero, lo que pasa es que ahí surge el tema de la demanda y la oferta, que te dice que mientras más demanda hay por algo, el precio sube, ¿no? Y cuando más oferta hay, el precio baja. Imagínense que esto es como el tema de los diamantes. Si de repente el mercado se inunda de diamantes, el precio de los diamantes baja. Y es lo mismo que pasa con las monedas. Si de repente el Banco Central de Venezuela se vuelve loco e imprime muchísimos billetes, está inundando al mercado de pesos venezolanos y entonces el peso venezolano va a valer menos. ¿Ok? ¿No? Bueno, ok. Entonces, bueno, esa es la parte de la inflación. Ok, siguiente punto. El rendimiento, esta es una regla de oro, el rendimiento siempre debe de ser mayor a la tasa de interés. ¿Ok? ¿Por, ¿Por qué? Porque yo les voy a decir aquí que el tema de utilizar la deuda no es mala, de hecho es buena. Muchas empresas lo utilizan y de hecho hay algunas personas o algunas operaciones que se llaman leverage buyout, por ejemplo, que un leverage buyout es una compra apalancada, ¿ok? Y ahorita vamos a ver qué es lo que es apalancado. Pero una compra apalancada es lo que nosotros hicimos con la chinampa, ¿no? Por ejemplo, les pongo, no sé si ya les conté el ejemplo de la chinampa, pero lo que hicimos ahí fue a mi socio Diego, que es el que operaba y el que era el dueño de las chinampas, el fundador, pues no le gustaba la deuda. Y entonces cuando de repente él tenía otros socios y los otros socios quisieron vender, René y yo dijimos, bueno, pues hay que pedir un préstamo y con los flujos que genera el mismo negocio nos van a poder pagar pues todo el préstamo y nos vamos a hacer del negocio sin haber puesto un solo peso porque todo lo pusimos con deuda, ¿no? Ese se llama una compra apalancada o un leverage buyout. Ahora, para que este tipo de operaciones te hagan sentido, pues siempre debes de tener que el rendimiento sea mayor a la tasa de interés, porque lo que sucedió fue que a nosotros nos prestaron 1 millón de pesos, por ejemplo, el rendimiento de los restaurantes era 30 y la tasa de interés era un 15, entonces pues tú vas a tener ahí un diferencial que no tenías, ¿no? Entonces, el utilizar la deuda ayuda a que tú acumules capital mucho más rápido. Ahora, es arriesgado, sí, y al rato vamos a ver, pues, qué tanto te debes de apalancar o qué tanto no. Pero siempre un poco de apalancamiento va a ser positivo. Por eso les comento que los países más sanos financieramente, como los nórdicos, también utilizan la deuda, ¿no? Porque les conviene, porque el rendimiento que ellos generan con sus fondos es mayor a la tasa de interés que les cobran por su deuda. ¿Va? Ok. Apalancar pues es el término usado que define utilizar deuda como forma de financiamiento para la compra de activos, ¿no? O sea, cuando aquí en finanzas hablamos de apalancar, siempre vamos a estar refiriéndonos al uso de la deuda para comprar alguna empresa, como esto que les comentaba, o pues
para comprar alguna importación o apalancar alguna licitación o lo que sea, ¿no? O sea, muchas veces nosotros en Black Echo ganábamos alguna licitación y pues no teníamos el dinero. Entonces ganas la licitación y ya que la tienes, pues de repente ves quién te presta, quién te fondea para llevar a cabo el proyecto y entonces el rendimiento que tienes es mucho más alto porque estás apalancándote. Ok. Ahora, ¿qué es el buró de crédito? Porque aquí el buró de crédito es algo importantísimo. O sea, si nos explicaran de chicos qué tan importante es el buró de crédito, lo cuidaríamos mucho más. Pero yo le digo a las personas que el buró de crédito es como el carnet de identificación para los que juegan fútbol de chiquitos, pues de repente si llegabas a un partido de fútbol, o bueno, también de grandes, si llegas a un partido de fútbol y no llevas tu registro, pues ves que no te dejan jugar, ¿no? Entonces aquí es lo mismo con el buró de crédito. Si tú no tienes el buró, prácticamente no vas a ni empezar a jugar al capitalismo, porque para mí, James, es muy importante que sepan utilizar la deuda. Claro que se puede crecer sin usar deuda, sí, y hay gente que lo hace, sí, pero tomas muchísimo, muchísimo más tiempo y de nuevo usar la deuda no es mala, ¿no? Entonces, ¿qué es el buró de crédito? El buró de crédito es un reporte donde se detalla tu historial crediticio y es fundamental tenerlo bien para jugar. Aquí, literalmente tu buró de crédito va a ser un documento donde vienen pues todos los créditos que tú has solicitado y se ve si tú eres un buen pagador o un mal pagador. Si tú nunca has pedido un crédito, no tienes un buen buró de crédito. Mucha gente cree que si nunca ha pedido un crédito, eso quiere decir que tiene un buen buró. Y no, porque recuerden que lo que tú buscas en el buró es ver si esta persona paga o no paga. Si llega James y me enseña que nunca ha pedido un crédito, pues yo no sé cómo se va a comportar. Simplemente sé que nunca había necesitado un crédito, pero no sé si va a ser un buen pagador o un mal pagador. Entonces, no tener créditos nunca, también, o sea, es malo también para tu buró de crédito, ¿no? Y obviamente también, si no dejas de pagar, tu buró de crédito se va a ver dañado, ¿no? ¿Qué es tener un buen buró? Pues es tener tarjetas de crédito o algún crédito de coche y saberlo utilizar, ¿no? O sea, no estar pagando muchos intereses. Recuerden que si usan bien las tarjetas de crédito y tienen bien las fechas de corte y todo, pues pueden ahorrarse pues todo el tema, ¿no? De los intereses y pueden ustedes estar ahí, pues digamos, revolviendo su dinero y dándose historial de crédito. Aquí es muy importante que, aunque no les gusten las tarjetas de crédito, sí tengan una que otra y le den vuelta para que vayan teniendo ustedes un historial crediticio. Si no tienen un buen buró, ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de la gente? Que ya cuando nos damos cuenta que esto es muy importante, ya nuestro buró está mal, pues digo, no hay que preocuparnos tanto. Si los montos son pequeños, cada 5 años, pues el buró lo va a limpiar. Ustedes pueden meterse a buscar en internet a la página de burodecredito.com, algo así se llama la página. Es súper, creo que el primer reporte es gratis y luego los reportes te cuestan como 30 pesos, es algo económico y tú puedes ahí ver cómo está tu buró de crédito, ¿no? Y si sales mal, pues trata de arreglarlo. Me pasa mucho como, por ejemplo, con mi mamá, que la han metido al buró varias veces y ella se pone en su macho de que no pidió la tarjeta de crédito en Suburbia y la tarjeta le llegó y pues entonces, ¿por qué le están cobrando anualidad si ella nunca la pidió, no? Y por 500 pesos o por 1000 pesos se pone a debatir mi mamá en el tema del buró y realmente, pues siempre llega a la conclusión mamá de, como yo no lo hice, no voy a pagar, no me importa que me metan al buró. Y se queda en el buró por 1000 pesos y para mí es como un absurdo y es, mamá, págalo. O sea, sí creo que hay algunas empresas que lo hacen hasta de forma deliberada, que a lo mejor te meten al buró, ¿no? Porque cuando ya te metes a ver cómo funciona bien el buró de crédito, literalmente puede ser que tú no debas, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, te aparezca una deuda de Total Play, que por ejemplo al grupo de Salinas Pliego le encanta hacer eso y de repente sales tú ahí con algunos pasivos de Electra o cosas así, tú así de, güey, pero es que yo nunca pedí eso, ¿no? Pero cuando valida el buró de crédito, ¿a qué empresas le va a permitir reportar a gente? Es de la siguiente manera. Tú llegas y dices, oye, buró, yo soy Electra y quiero poder reportar a las personas. Perfecto, obviamente vas a tener que pagar una lana, te hacen una auditoría, ven cómo son tus procesos de crédito, si ven que tienes todo bien, con un buen expediente, ya, para ellos es check. Y entonces, el día que ellos dicen, oye, fíjate que James me debe, tú puedes llegar al buró y decir, oye, no es cierto, yo no le debo Electra.
Y ellos te van a decir, oye, pues mira, ¿qué te digo, James? Yo ya le dije a Electra que no le debes, pero él sigue diciendo que sí y pues yo le creo a Electra. Entonces, muchas veces puede ser que ni tengan el contrato o ni tengan la evidencia de que ustedes le deben, pero mi recomendación es que paguen. Para mí es como, si te meten por Total Play, Electra y tienes que pagar 500 pesos, 1000 pesos, pues sí que te duela porque obviamente no es dinero que tendrías que pagar, pero no dejes que te vayan a dañar el buró por esa cosa, porque si tu buró de crédito está mal, no solamente no te van a dar créditos a ti, sino a ninguna empresa en la que participes. Y a mí me ha tocado que haya líneas de crédito de varios millones de pesos que no nos quieran renovar porque a mi socio Diego lo metieron al buró por una ADT. Y entonces de repente es como, oye, qué tontería, me habías dado una línea de millones de pesos que te vengo pagando de forma puntual y hoy me estás diciendo que no me puedes renovar esta línea de crédito porque a mi socio Diego aparece en el buró de crédito con un ADT de 700 pesos y que además lleva, pues, no sé, 30 días que no paga, ¿no? No lleva nada. Y pues los bancos te dicen, es que, ¿qué te digo? O sea, así funcionamos y muchas veces no hay nadie que tenga el criterio atrás para decir pasa o no pasa. Muchas veces tus créditos son paramétricos. Esto quiere decir que una computadora es la que decide si tu crédito pasa o no pasa y entonces si ve que uno de los socios tiene buró de crédito malo, te rechazan el crédito, ¿no? Y entonces aquí yo les recomiendo que siempre pues tengan bien su buró, ¿no? Revisen, métanse a ver cómo están. Si no tienen, vayan haciendo un buen historial y si lo tienen mal, pues traten de arreglarlo, ¿no? Siempre se puede llegar a un acuerdo. Va, bueno. Siguiendo con la definición de conceptos, tenemos el tema de diversificación, que pues, ¿qué significa? Consiste en invertir en diferentes negocios o como dicen, no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Cuando hablemos de diversificar, nos referimos a eso, a que no estamos poniendo todos los huevos en el mismo lugar, pero aquí puede ser de diferentes maneras. Puede ser que, por ejemplo, tú estés en la industria de alimentos y que tú diversifiques geográficamente. Es decir, oye, a ver, yo tengo taquerías, pero no voy a poner todas las taquerías en el DF, porque pues qué tal si hay una bronca en el DF. Mejor voy a poner una taquería aquí, otra en esta ciudad, otra en aquella ciudad. Ahí estás ahí estás diversificando mercados, digamos, ¿no? También puede ser que digas, oye, a ver, no solamente quiero estar dentro de una industria, me gusta estar dentro del tema de tecnologías de la información, pero también necesito otro negocio que me dé más liquidez, porque tengo que diversificar mis fuentes de ingreso, ¿no? Que eso fue lo que pasó, por ejemplo, en Black Eco Group. Tenemos los negocios que son muy intensivos de capital y entonces el dinero que tú metes ahí toma mucho tiempo en que tú lo regreses. Por ejemplo, una importación. Imagínense una importación, ¿no? Desde que tú ves el producto, mandas el anticipo a China, lo producen, lo mandan en barco y todo, y lo vendes, que luego los mayoristas te piden crédito, puede ser que tu flujo, ¿no? De capital sea 7, 8 meses, que tú metes el dinero aquí y te tardas 8 meses en que del dinero te lo vuelvan a dar, ¿no? Entonces, ahí tú puedes decir, oye, dado que tengo este problema, necesito un negocio que me dé liquidez para también tener diversificada mi fuente de ingresos. Entonces, por ejemplo, ahí puedes tener los restaurantes, que los restaurantes te dan mucho cash, ¿no? En los restaurantes es raro que tengas cuentas por cobrar. O podrías también meter el tema de mercado libre, de venta online, que en la venta online, pues tú no das crédito y entonces también te da mucho flujo. Entonces ahí también estás diversificando tus fuentes de ingreso en diferentes industrias, ¿no? Que eso también es muy bueno. De hecho, a nosotros en Black Eco, pues eso fue prácticamente lo que nos salvó de lo que les platiqué del 2018-2019, que nos dejaron de pagar unas dependencias y nos metimos en broncas y tuvimos que hacer unas reestructuras gigantes. En la empresa principal, pues éramos 170 y luego recortamos hasta ser 120, luego de 120 pasamos como a 70 y luego de 70 quedamos como 45, 50, ¿no? En toda esta caída, pero la ventaja fue que teníamos diferentes fuentes de ingreso que eran pues relacionados a otros negocios, ¿no? O a otras líneas que nos permitieron poder pues mantener y sortear la crisis de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, eso es diversificar. Ahora, ¿qué tanto debes diversificar? Pues ni tan ni muy. O sea, yo les diría, si de repente estás empezando y quieres diversificar y tener negocios en 20 sectores, pues no vas a ponerle la atención necesaria y va a ser complicado pues que sean exitosos, ¿no? Los negocios. Pero tampoco pongas todo en el mismo negocio porque de verdad
pueden pasar mil cosas que no tienes previstas y de repente ahí se te va todo tu patrimonio. Incluso también la diversificación es muy importante para proteger tus activos. Por ejemplo, nosotros ahí en Black Eco, nosotros no teníamos propiedades cuando empezamos, ¿no? Entonces, para conseguir un aval era súper complicado. Después de un tiempo, pudimos comprar unas propiedades. Pero las propiedades, por ejemplo, no las compramos con ninguna de las empresas que pedían los créditos. O sea, estaban las empresas que son las que hacían negocios, las que operaban, y en esas fueron las que nos dieron la línea de crédito, por ejemplo, pero nosotros la propiedad la mantuvimos en otra empresa, en otra razón social. ¿Para qué? Pues igual, para tener diversificado un poco y que fuera más complicado que en dado de cualquier cosa, el banco se quedara con los colaterales, ¿no? Entonces es bueno diversificar también por cuestiones legales. ¿Va? Ok, bueno. Luego, tenemos el tema de integraciones. ¿Qué es eso en la parte financiera? Es la facilidad con la que un negocio se puede integrar a una estructura existente o ecosistema emprendedor. Normalmente se hacen las integraciones para alcanzar economías de escala en recursos compartidos, para reducir costos o para tener eficiencias operativas. A ver, aquí nos va a quedar más claro las integraciones ya cuando veamos los ejemplos, ¿no? Pero hay dos tipos de integración. La que es la integración horizontal y la integración vertical, ¿ok? La horizontal es ampliar tu gama de productos y la vertical es, pues, en vez de tener un proveedor, tú mismo desarrollarlo o tú incorporarlo. Y de nuevo, va a quedar más claro con un ejemplo. Porque en Black Eco Group lo hacemos a cada rato. De hecho, es nuestra forma de crecer. Nosotros buscamos que todas las empresas que se incorporan a nuestro ecosistema tengan una integración, ¿no? Es decir, que sea muy fácil incorporarlas a nuestro ecosistema. Nosotros estamos en tecnología y entonces, por ejemplo, si de repente llega una empresa que hace facturación electrónica, ¿no? Pues nosotros que ya tenemos los softwares administrativos y todo, pues es muy fácil incorporarla. Pero si llega una empresa que hace zapatos o una empresa que hace jugos de mango, pues va a ser muy difícil porque si es otra industria y no tenemos nada que nos podamos ayudar la una a la otra, digamos, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a poner un ejemplo. Integraciones verticales, que son las de hacia abajo, las siguen mucho, por ejemplo, Slim las hace mucho, Amazon también hace, o hay una empresa en la India que se llama Reliance Group, que esa es la que hizo la integración pues más evidente y es la que les voy a platicar. O sea, porque además esta es una historia de éxito. El dueño de esa empresa a los 40 y tantos años seguía siendo así súper pobre, vivía en un departamento de una sola recámara con todos sus hijos y terminó siendo el güey más rico de la India, ¿no? Entonces está padre porque pues le pegó durísimo. ¿Qué hizo este chavo? Bueno, lo primero que hizo fue tiendas de playeras. Y entonces él empezó a vender playeras. Le empezó a ir bien. Y entonces dijo, bueno, pues en vez de que yo compre las playeras, ¿por qué no las empiezo a fabricar yo? Voy a hacer mi fábrica de playeras. Y puso su fábrica de playeras. Luego dijo, a ver, ¿cuál es el insumo que más utilizo? No, puta, pues el nylon. Ah, ok, entonces me gustaría a mí producir mi nylon. Y entonces hizo una petroquímica, porque pues ahí ya entra el tema de, es un derivado del petróleo, ¿no? Y él puso sus petroquímicas para producir el nylon. Mm. Luego ahí dijo, bueno, pues, ¿de qué es el nylon? Pues de petróleo, ¿por qué no traigo yo mi petróleo? Y entonces me ahorro todo el tema de la logística o la persona que me lo trae. Entonces él puso el buque. Y luego pues hasta extrae el petróleo, ¿no? Entonces toda esta cadena de valor se la queda él. Y eso hace que, eso es una integración vertical, ¿no? Él pues hizo hacia abajo y fue incorporando todos como sus proveedores. Hay muchas empresas que hacen esto, también las coreanas, por ejemplo, como Hyundai. Bueno, hay muchas, ¿no? Las coreanas, porque de hecho ellos tienen un modelo que se llama Chaebol, me parece, que son estos megacorporativos, que también lo tienen como los japoneses, y en el que hacen mucho este tipo de integraciones. Pero, por ejemplo, cuando tú ves por qué Hyundai de repente Hyundai es muy barato, pues es que Hyundai produce su propio acero. O bueno, no sé qué es lo que necesitas para los coches, pero el metal que necesitas para los coches lo producen directamente Hyundai, ¿no? Que sí es acero, ¿no? Entonces, pues imagínense, tiene una ventaja muy fuerte con respecto a Ford y con respecto a otras, porque ellas no hacen la producción de ese insumo y entonces ellos tienen, pues se capturan todo ese margen que se llevarían los intermediarios, ¿no? Y por ejemplo, un caso que es también muy, muy claro y lo podemos ver de cómo una integración vertical te va a dar mucho valor, sería en el negocio de los restaurantes. Por ejemplo, imagínense nosotros cuando vendemos ya
el jitomate en una, pues en una salsa o sazonado para un taco de algo ahí en la chinampa, ¿no? Bueno, o para una torta ahogada en las ahogadas de Jalisco, por ejemplo. ¿Cuál es el proceso por el que pasa ese jitomate? Para que veamos cuántos intermediarios va a haber y con cuántos nos quitaríamos si hiciéramos una integración vertical. ¿Ok? ¿Cuál sería la integración vertical aquí? Sería decir, en vez de que yo compre los jitomates, ¿por qué no tengo yo un invernadero que me produzca jitomates a mí? Obviamente, para que ese invernadero pueda sobrevivir, los restaurantes que tienes le deberían de generar una demanda suficiente para que pueda mantenerse el negocio, ¿no? El invernadero. Entonces, imagínense lo que pasa cuando tú no tienes esa integración vertical. Un productor de Atlisco, localito, produce su jitomate. Luego de ahí, pues pasa la persona que lo recolecta dentro de esa zona. Esa persona lo lleva pues a la central de Puebla. Luego de ahí lo organizan y lo traen a la central de México. Luego de ahí pasa a Walmart. Y luego de Walmart tú lo compras y lo llevas ya a tu restaurante, ¿no? Por ejemplo. Bueno, todas las personas que pasaron por aquí le fueron poniendo margen, ¿no? Entonces tú tienes que un jitomate que cuesta 2 pesos el kilo, lo terminas comprando a veces en 18 pesos el kilo, ¿no? Y cuando tú lo procesas como restaurante y lo vendes ya procesado en una torta ahogada, en una salsa o lo que sea, ¿no? Pues ya el kilo ya no está en 20, ya está como en 50, ¿no? Entonces, si tú logras hacer esa integración vertical, que sería poner tu propio invernadero y quitarte a todos estos intermediarios, pues vas a capturar todo ese margen y eso te va a dar muchas ganancias, ¿no? Entonces, eso es una integración vertical. Slim las hace y también Slim luego las hace no tan a las buenas, la puede hacer a la mala, pero por ejemplo les voy a contar la historia de Condumex, que Condumex es la empresa que hace los cables, ¿no? Y también es de Grupo Carso, es de Slim. Pero ahí hubo un momento en el que Telmex empieza a crecer muchísimo, Condumex no era de ellos, y entonces, que también, por ejemplo, el tema que decía de diversificación, también es muy importante que diversifiquen clientes. Si de repente un cliente representa el 90% de tus ventas, tienes un serio problema, porque si él decide no comprarte, te va a tronar, y así va a ser la historia que les voy a contar ahorita. Literalmente Telmex empieza a crecer muchísimo y necesita cada vez más cable, y entonces pues Condumex empieza a crecer con ella, ¿no? Con Telmex. Y pues Slim dice, oye, pues ¿por qué no compramos a estos chavos? Hay que hacerles una propuesta, ¿no? Entonces les hacen una propuesta a Condumex y Condumex pues se niega y no quiere venderse porque quería mantenerse pues independiente, ¿no? Entonces Slim dice, bueno, pues si no quieren así, pues entonces vamos a hacerlo pues por otra forma, ¿no? A la mala. ¿Qué hizo? Pues le dijo a su gente de compra, ¿sabes qué? Ya no compres con estos güeyes el tema del cable. Oiga, señor Slim, pero es que pues estos son nuestros principales proveedores y nos venden muy barato y nos va a salir a nosotros un poco más caro si lo traemos de otro país o de tal lado. No te apures, tú cómpralo, ¿no? Y entonces cuando lo empieza a comprar, pues le dio en la torre a Condumex, porque Condumex tenía prácticamente un solo cliente, que era Telmex, que era pues el que representaba el 80-90% de sus ventas, se le cae, y sí, a Slim le estaba costando un poco más caro el tema del cable, pero la otra empresa pues estaba muriendo, ¿no? Y la termina comprando, ¿no? Ahora, aquí, bueno, fue una compra a la mala, pero lo que estaba haciendo Slim es una integración vertical. ¿Por qué? Porque pues igual se queda con todo ese margen que está haciendo Condumex, ¿no? Entonces, eso es una integración vertical. Bueno, ahora, hay lo que también es una integración horizontal, que aquí, para que también quede claro, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Primero vamos a empezar con uno sencillo y luego les paso a los de tecnología, que son los que hacemos más en mi grupo, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una empresa que vende fresas al Walmart, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una empresa que vende fresas, pues ya tienen todo el tema de la logística, los camiones con refrigeración, los clientes, ya saben cómo funcionan, pues todo el tema de las cuentas por cobrar con los supermercados, todo ya lo tienen armado. Y entonces es muy fácil que ustedes compraran o que incorporaran o integraran, ¿no? Una empresa que se dedica a vender plátanos o a vender alguna otra fruta que tuviera las condiciones similares a la fresa. ¿Por qué es muy fácil que tú la compres? ¿Por qué? Pues porque tú ya tienes los clientes, ya tienes la logística, ya tienes todo. Entonces es una integración vertical. Estás ampliando tu gama de productos y te apalancas de la estructura que tú ya tienes, ¿no? Esto es lo que hacemos nosotros en Black Echo, por ejemplo. Nosotros al principio vendíamos equipo de cómputo.
Entonces, si nada más vendes tu computadoras, pues el margen que te llevas es muy poco porque no estás aportando valor. Lo único que estás haciendo es pasar una caja, entonces te llevas poquito, ¿no? De repente nos dimos cuenta que era, bueno, a ver, pues les vendemos las computadoras, pero pues también estaría padre darle soporte técnico, ¿no? Pues a fin de cuentas al mismo cliente que le vendo la computadora le puedo vender soporte técnico. Entonces hay que hacer una empresa que se llame BSIT, Black Swan IT, que es de nosotros, ¿no? Bueno, entonces esa le va a dar soporte a las empresas que nosotros ya les vendemos equipo de cómputo, ¿no? Y luego de ahí fue, oye, pues ya nos estamos dando cuenta que hay muchas empresas que se quieren actualizar o pues comprar tecnología, pero pues siguen llevando todo en Excel. Entonces, ¿por qué no les vendemos las computadoras? Les damos el soporte técnico, pero también les vendemos un software administrativo. ¿Por qué? Porque la misma persona que toma la decisión para comprarnos la tecnología era la misma persona que podía tomar estas decisiones. Entonces, podíamos atacar a los mismos clientes y era como que ampliar la gama de servicio. Y lo hicimos, ¿no? Y implementamos un ERP que se llama Adempier y ese nosotros, pues nos pueden pagar y nosotros se los implementamos a las empresas, ¿no? Oye, ¿y dónde guardan o dónde almacenan las empresas el RP? Ah, pues en servidores. Oye, ¿y si nosotros vendemos servidores? ¿No? Y terminamos nosotros haciendo una alianza con IBM y nosotros también te podemos vender el servidor. ¿Ok? Y entonces así es como va creciendo el ecosistema de Black Echo. Por ejemplo, la empresa esta que tenemos que se llama Rentec, les voy a contar cómo empezó. Nosotros teníamos la empresa de computadoras donde nosotros pues éramos pues, grandes comprando y vendiendo equipo de cómputo al gobierno y también rentándolo en arrendamientos a empresas y a gobierno. El arrendamiento pues te lo están pagando a renta, ¿no? Literalmente, para que no se desembolsen todo, se lo estás rentando prácticamente, ¿no? Entonces, a nosotros nos hacía sentido cuando los arrendamientos eran a 24, 36, 48 meses, porque como es un plazo largo, tú puedes amortizar pues todo el tema de lo que te costó el equipo y hace sentido económico. Pero de repente, por otra empresa bueno, estaba este negocio, ¿no? Entonces, cuando nos empezaban a pedir de repente, oye, James, réntame computadoras por una semana, nosotros no entrábamos en ese sector. ¿Por qué? Porque pues no tenía sentido, porque no podías amortizar en una semana el precio del equipo y nosotros arrendábamos a largo plazo. Entonces, no íbamos a entrar, según nosotros, a ese mercado de las rentas en el corto plazo, que luego lo terminamos haciendo y por eso surge Rentec. Pero, ¿por qué le hicimos? Ah, bueno, porque otra empresa del grupo que se llama Mobile Evolution le hacía, digamos, como, pues, actividades interactivas al CPTM, que era el Consejo de Promoción Turístico de México, que son los que hacen el Tianguis de Acapulco, ¿no? El Tianguis Turístico de Acapulco, que luego lo empezaron ya a mover a varias ciudades. Ahí nosotros teníamos alguna participación con algunos desarrollos. Y de repente le dicen, oye, ¿por qué no tú también nos haces el Business Center? Es decir, poner 150 computadoras para un fin de semana, para que ahí las personas que vengan de la prensa o todo puedan tener computadoras y puedan chambear, ¿no? Entonces Móvil lo empezó a hacer y durante 2 años o 3 lo hizo y de repente vimos la facturación que estábamos teniendo de Mobile Evolution hacia la empresa que rentaba computadoras, que ya era pues importante. Entonces dijimos, oye, pues en vez de que le sigamos rentando a un güey desconocido, pues nosotros tenemos pues tenemos algunos equipos de cómputo de las empresas de los arrendamientos de gobierno que ya están saliendo, equipos que ya son más viejos, que podríamos utilizar también para rentarlos, ¿no? ¿Cómo ves si hacemos una empresa que se llame Rentec, que esta empresa le demos estos activos, que son activos que están saliendo de lo que sería Black Echo Computianguis, y esos equipos se los rentas a Mobile Evolution. Entonces, eso es una integración, porque pues desde el día 1, esta empresa ya tenía pues una demanda asegurada para que pudiera subsistir. Y eso es lo que también te permite ir armando como con rompecabezas las empresas que hacemos aquí en Black Eco Group, ¿no? Nosotros lo que hacemos es ir viendo qué empresa encaja siempre que tenga una lógica de integración horizontal o vertical. Así nosotros es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Y por ejemplo, ahorita mm, se tiene la que se llama Black Invoice, que Black Invoice es una empresa de facturación. Entonces aquí fue una integración horizontal y vertical, fue de las dos. ¿Por qué fue horizontal? Porque los güeyes que van a vender o los vendedores que van a implementar los RPs y todo esto, pueden también vender todo el tema de la facturación, porque va de la mano. Entonces, nuestros vendedores nada más amplían la gama de servicios y es muy fácil que vendan, ¿no?, los productos de esta empresa. Y también es una integración vertical
porque pues igual nosotros ya con todo el tema de los restaurantes y todo, pues ya consumimos bastante y se le pagaba una buena lana a las empresas que teníamos ahí de intermedias, entonces mejor esa demanda asegurada se la pasamos a una empresa del grupo. Y así es como vamos creciendo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una integración horizontal. La vertical ya la vimos, ¿no? Pero se refiere al integrar empresas que nos provean algún tipo de producto o servicio, es decir, hacia abajo. Ok, bueno. ¿Tienen duda hasta aquí de algo? ¿No? Perfecto. Sí, creo que no. Oye, yo tengo una duda. Sí. Por decir, en el caso de la integración horizontal, o sea, ¿es necesario como que crear otra empresa que se dedique a eso o simplemente implemento los productos? No, no, no es necesario que pongas otra empresa. A nosotros, porque nos encanta estar haciendo por el ecosistema de Black Eco Group, que es la lógica, como que generar empresarios independientes que nos conectemos en una comunidad, pero no es necesario. Simplemente con que tú empieces a proveerte eso, ya con eso estás haciendo una integración vertical, ¿no? Lo que Ok. normalmente buscas también con una integración vertical es que no solamente le vendan a tus empresas, sino que también le vendan a otras empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros con el tema de diseño, ¿no? Es, oye, a ver, ya nosotros consumimos este diseño, hay que tener una empresa o hay que hacer una integración vertical entre esta empresa, te vamos a comprar a ti el diseño, un volumen suficiente para que tú no te tengas que preocupar por sobrevivir, pero no quiero que nada más me vendas a mí, quiero que también le vendas a otras empresas, ¿no? ¿Para qué? Pues para que también generes más billete, ¿no? Y ahí sí es necesario casi siempre que tengan una empresa diferente, porque si no el objeto social de tu empresa principal puede ser que no incluya diseño. Por ejemplo, en el nuestro objeto social era pues vender computadoras y todo lo relacionado a equipo de cómputo y como tal no deberíamos de estar vendiendo diseño. Que tú puedes aumentar el objeto social de tu empresa y decir, ah, ahora también voy a vender diseño, o lo que nosotros hacíamos que era también, bueno, pues una empresa independiente y la manejamos de forma aislada. Además, así tienes también protección, pues, en temas legales, ¿no? De que si siguen siendo parte de una misma entidad, pues, si sale algo mal, pueden ir por todas las unidades dentro de esa, del paraguas, ¿no? Dentro de la estructura. Si las pones con diferentes razones sociales, también tienes allí protección, pero no es necesario. Bueno, ahora, ¿qué es invertir? Pues usar el dinero para la compra de un activo, ¿no? Ya. O sea, guardarlo en tu cuenta bancaria no es invertir. Tenerlo en CETES, yo no sé si lo deberíamos de considerar como invertir. Casi todo el mundo lo tiene ahí por tema como de ahorro, ¿no? Como para que te dé medio algo. Porque si no lo tienes ahí, pues el dinero cada vez va valiendo menos por lo que les contaba de la inflación, ¿no? La inflación en México siempre es como un 3, un 5%, y entonces si tu dinero en el banco no te da nada, tú estás perdiendo ese 3 o 5% al año. Que de hecho lo que le está pasando a mucha gente en Alemania y en los países desarrollados, que pues ya están grandes y de repente dicen, oye, ¿qué hago con todos mis ahorros? Necesito generar dinero para sobrevivir, ¿no? Bueno, pues con estos ahorros, ¿qué hago? ¿Dónde los meto? Y resulta que si los meten a estos bonos, ¿no? Pues te dan un 0%, un 0.5, un 1, que era lo que platicábamos hace rato, ¿no? Entonces imagínate si tu dinero crece a un 1% o 0.5% anual, ¿cuándo vas a alcanzar tu libertad financiera? O sea, es imposible, está creciendo súper lento, necesitas que tu dinero se multiplique más rápido, ¿no? Y el rendimiento es eso, es qué tan rápido estás haciendo que tu dinero genere dinero, ¿va? Bueno, luego, emprender, ¿qué es emprender? Pues es diferente invertir y emprender. Hay gente que tiene perfil emprendedor, ¿no? Y que el emprendedor es aquel que de repente dice, bueno, yo soy el que renuncio y me aviento a dirigir el restaurante y yo me encargo de que esto funcione, ¿no? Y digo, y es muy valioso, pero no todos tienen que ese perfil y no es necesario, porque lo necesario aquí en el capitalismo va a ser invertir, que es hacer que tu dinero se reproduzca solo, ¿no? Y emprender es que tú seas esa persona para que el negocio o sea, va a depender de ti la operación en el día a día, ¿no? Y esto es lo que de repente a mucha gente le estresa más, ¿no? Porque de repente es, oye, ¿cómo voy a dejar mi trabajo si tengo un trabajo seguro para aventarme y poner un negocio? Y si fracaso, no, puta, qué miedo. Entonces, siempre voy a ser trabajador y nunca voy a alcanzar mi libertad financiera. Y es como, no, no pasa nada, tú no te tienes que salir. Busca un güey que quiera emprender. De hecho, los inversionistas pasivos, que serían los que invierten, y los inversionistas activos, que son los que emprenden, se necesitan los unos a los otros, ¿no? Aquí en México todavía falta que se desarrolle mucho pues el sistema financiero para que de verdad
la gente que tiene proyectos pueda conseguir a estos inversionistas pasivos, porque hoy pues hay muy pocas opciones para la gente que quiere invertir en empresas, ¿no? O sea, si ahorita alguno de ustedes me dice, oye James, perfecto, yo quiero invertir en una empresa, dime dónde o cuál, pues está cañón, no hay tantas opciones, la neta. Y ahorita ya empiezan a haber plataformas como Play Business, que son las de crowdfunding, que el tema del crowdfunding es una nueva tendencia, es una fintech, que lo que hacen es que, pues, literalmente, o sea, cuando estábamos con el tema de los bancos y los bancos eran los que decidían a qué empresas darles el crédito, literalmente imagínense que todos los de un banco, los de Banco Afore, los de Banco Banamex, fuéramos pro ambiente y nos gustaría que nuestros ahorros pues se fueran a empresas verdes. Si ahí los ejecutivos de Banamex no quieren, pues nunca se va a ir ni un peso de nuestros ahorros a energías verdes, ¿no? Y es lo que pasa muchas veces. Los bancos deciden a quién le prestan y a quién no, dependiendo a qué industrias quieren favorecer y a cuáles no. Y tú como ahorrador, pues no puedes decir nada, ¿no? Simplemente les das tu dinero y ellos te dan a ti una tacita de interés baja y ellos toman esas decisiones. Lo que buscan estas plataformas de crowdfunding es quitar a los bancos y contactar a la gente que tiene proyectos con la gente que tiene el dinero. Y entonces tú puedes empezar a invertir desde 10,000, 20,000, creo que hasta como 5,000 pesos. Puedes invertir poco, ¿no? Y el chiste es que vayas pues, sintiéndote cómodo. Yo creo que estas plataformas pueden ser una alternativa para las personas que quieran empezar a invertir pasivamente. También, si conocen un amigo que va a poner un restaurante o un conocido, también es una opción, ¿no? Pero pues sí, recuerden que el 97% de las empresas truena, ¿no? Y no se los digo para que se desmotiven, o sea, porque o sea, lo que les diga yo es, da igual, tienen que aprender a invertir. O sea, porque si no invierten, nunca van a tener activos y nunca van a poder alcanzar la libertad financiera. Sí, el 97% truena, pues sí, es lo que pasa y tenemos que tener pues buscar el mejor proyecto que podamos encontrar y también entender que vamos a fracasar de vez en cuando y ni modo, ¿no? Y entonces si meten su dinero ahí en el crowdfunding y de repente no les resulta y perdieron, pues ni modo, ¿no? Y por eso no tienen que dejar de invertir, tienen que seguir viendo cómo aprender a invertir, ¿no? Que le pasó a mucha gente en la bolsa, que metió su dinero en algún momento y les fue mal y luego ya nunca quisieron oír nada de la bolsa, pero tampoco nunca querían ni educarse y ni entendían la bolsa cuando entraron, ¿no? Era simplemente como borregos. Yo les diría a ustedes, no, vean bien qué empresa, pero tienen que aprender a invertir, porque si no lo hacen, pues no van a alcanzar la libertad, ¿no? La libertad financiera. Bueno, Oye, tengo una pregunta. ¿En dónde sí. entra lo de las franquicias? Bueno, eso también es una inversión, ¿eh? Digo, tú puedes conseguir franquicias en muchos lados y sería una buena forma de invertir. De hecho, en teoría una franquicia te reduce las posibilidades de fracaso, no te garantiza el éxito. Puede ser que de todas maneras pongas un McDonald's y truene, pero si pones un McDonald's, pues en teoría es menos probable que truenes porque ya la gente lo conoce, ¿no? Entonces, las franquicias son una buena forma también de iniciar, sin duda, ¿no? Ahora, ve qué franquicia, porque también puede ser que te confíes y nosotros, por ejemplo, tuvimos una franquicia de Hipocampo. Y la Chinampa igual tiene cosas para volverse franquicia. Entonces me ha tocado estar del lado de que nosotros compramos una franquicia y del lado del que nosotros damos como que franquicia, ¿no? Las ahogadas de Jalisco, por ejemplo, las desarrollamos con un despacho y teníamos todos los manuales y ya nunca lo ejecutamos porque pues empezamos a ver que no estaban tan fáciles de mantener las sucursales y que no era tanto negocio como habíamos pensado inicialmente. Y con las de Hipocampo, igual nos dimos cuenta que hay muchas empresas que son franquicias, ¿no? Y no te regulan nada, no te dan bien tus manuales. Imagínense que allá en las tortas Hipocampo yo podía comprar los insumos donde yo quisiera. Entonces, ¿cómo puedes garantizar la calidad de una torta cubana de una sucursal a otra si uno puede haber comprado un jamón el mejor y el otro el peor y da igual porque no había ni esos estándares, ¿no? Entonces, pues por eso ustedes pueden ver que las tortas Hipocampo en algún momento crecieron y luego se empezaron a hacer chiquitas, chiquitas y ahorita ya no hay muchas, ¿no? Creo que llegaron a ser como 700 y la última vez que vi el dato eran como 300, ¿no? O una aquí en el DF que también es muy evidente fue la de Tacos Don Manolito. Tacos Don Manolito eran unos tacos que tienen ahí como un toro sentado siempre en sus entradas y de repente igual empezaron a crecer cañón, pero como todavía no estaban listas y sus franquicias no estaban bien hechas, pues terminaron cerrando muchas, ¿no? Entonces no te confíes de las franquicias, sin duda es una alternativa, sí. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen un modelo de éxito que ya pues está más o menos probado o algunas de sus sucursales están probadas, entonces haz tu análisis y ahí se vale de las dos.
se vale que tú emprendas, ¿no? Y compres una franquicia y tú la manejes, o pues entre varios se junten y pongan una franquicia y nada más inviertan pasivamente, ¿no? Que haya alguien que sea el que opera por ustedes, ¿no? También, de hecho, ahí hay muchas empresas que te dicen, oye, te vendo la franquicia y yo te la opero si quieres, ¿no? Que también eso sería muy bueno porque te quitas todo el tema de la operación, que pues sí es medio compleja, ¿no? Bueno. Luego, para nuestro curso, ¿cuál es la definición de riesgo? Pues la probabilidad de perder el dinero, ¿no? O sea, afortunadamente aquí en el capitalismo lo más que perdemos es dinero y no perdemos pues nuestra vida o no nos exponemos. Y es muy chistoso porque yo pensaba aquí que la gente que era muy arriesgada en el tema de dinero también era muy arriesgada como que en su día a día, ¿no? Y ves estos empresarios que les gustan los deportes extremos y también arriesgan mucho dinero. Pero mi socio René es un caso atípico, o bueno, es muy raro, ¿no? Mi socio René, en la parte de su vida día a día o poner en riesgo su cuerpo, es súper averso al riesgo. O sea, él nunca va a subirse ni a una moto, ni a la bici, casi, casi, ni correr. Todo le da miedo porque cree que se va a romper algo, ¿no? Pero en el dinero es súper arriesgado, no le importa y el güey puede meter así y no le importa, ¿no? Entonces, aquí en la parte de las finanzas vamos a hablar de que el riesgo es la probabilidad de perder el dinero. Y lo importante es que ustedes se conozcan y sepan qué tan tolerantes son al riesgo. Porque hay gente, por naturaleza, el ser humano pues es averso al riesgo, ¿no? A la mayoría pues no nos gustan las cosas seguras, ¿no? Como por naturaleza, como humanidad, como por naturaleza es como vámonos por lo más seguro, ¿no? Pero pues desafortunadamente está esta regla básica que es universal y que te dice que a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿no? Bajo riesgo, bajo rendimiento. Riesgo alto, alto rendimiento. Oye, James, es que seguro yo puedo encontrar una que sea de bajo riesgo, pero que el rendimiento sea muy elevado. Pues es como, bueno, pues ojalá y lo encuentres y neta te vamos a dar el premio Nobel de Economía o de algo porque no hay, ¿no? O sea, y aquí es muy importante que ustedes vean en qué categoría caen ustedes. Porque sí, el rendimiento lo que les dice es qué tan rápido se va a multiplicar su dinero. Y entonces, si tienen una inversión que les va a dar un 90% de rendimiento contra una del 10, pues lo que dirían es, tengo que invertir la de 90 porque me va a dar dinero más rápido, ¿no? Sí, pero va a ser también mucho más riesgosa y puede ser que tú también lo pierdas, ¿no? Entonces, aquí es importante que ustedes se sitúen pues, que se conozcan y digan dónde están. Por eso cuando te dicen, oye James, ¿dónde puedo invertir? Pues nunca les vamos a poder decir dónde invertir. O sea, el que les diga dónde invertir es, pues, o sea, ni los conocemos, ¿no? O sea, ¿cómo sé cuál es su capacidad de aguantar el riesgo? ¿Qué tal si los meto en un negocio donde yo duermo feliz y ustedes están aterrados en la noche porque, pues, no, ya se extendió el periodo de cobranza, ¿no? Entonces, aquí es necesario que cada uno de ustedes se conozca, pero que también, pues sí se esfuerce un poquito a tomar un poquito más de riesgo del que a lo mejor se sentiría cómodo, ¿no? Porque les apuesto que la mayoría de aquí son muy aversos y entonces es como, bueno, pues en lo más seguro, en el banco, pero te da un 4%, bueno, pero es que yo soy poco averso al riesgo y entonces ahí me siento cómodo. Sí, pero nunca vas a alcanzar la libertad financiera, ¿no? Sí tienes que apostarle. Ahora, ¿cuáles son los negocios que te dan mayores rendimientos? Pues una startup, ¿no? Las startups o los negocios de cero te van a dar rendimientos de miles por ciento probablemente, ¿no? Pero la posibilidad de que truenen, pues ya les conté cuál es. Y hay otros que de repente un bien inmueble, pues por más bien que te vaya en un bien inmueble, pues va a ser raro que tengas un rendimiento de más del 100% anual, ¿no? Va a ser muy raro, ¿no? Entonces, y el chiste es que ustedes ahí vayan viendo dónde se sienten cómodos y también diversifiquen, ¿no? Prueben. A mí la gente cuando me pregunta, oh, ¿cuánto debe de diversificar? Yo les digo lo siguiente, si de repente tú eres la persona que va a emprender, o sea, si tú estuviste ahorrando para poner un restaurante y tuviste 500 pesos, que esos 500,000 pesos eran para tu restaurante, cuando te vayas a aventar, utiliza los 500,000 pesos en el restaurante. Porque me pasa mucho que mucha gente dice, no, a ver, tengo 500,000, pero mejor voy a invertir 300,000 y voy a dejar 200,000 por si trueno. Pero pues, si ya empiezas con esa mentalidad de que vas a tener 200,000 por si truenas y tú vas a ser el que vas a operar en negocio, para mí ya te estás condenando al fracaso. O sea, si tú llegas diciendo, no, puta, voy a tener mi colchoncito ahí por si no me funcionan las cosas, lo más normal es que cuando pongas el negocio las empieces a ver difícil y te vayas a ver equivocado. Y yo recomiendo que cuando tú vas a ser el que va a emprender,
sí utilices, pues si tenía los 500,000, órale, meten los 500,000. Oye, James, pero dijiste que diversificáramos. Sí, diversifica después, pero ahorita utiliza ese recurso para el restaurante y mete lo que habías dicho para que también fuerces a tu mente a que genere ideas creativas. O sea, cuando tú tienes ese colchón y dices, pues si no me sale mi taquería, yo ahí tengo mi negocio, tengo mi ahorro y qué bueno que lo hice desde el inicio, no te vas a forzar para ver qué estás haciendo mal y mejorarlo. Cuando tú metes todo el dinero como un all-in, de verdad que tu mente empieza a generar mil ideas. Y bueno, yo lo recomiendo, ¿no? Cuando eres un emprendedor activo, que vas a ser el que va a operar el negocio, aviéntate pensando que vas a ganar y no dejes tus colchones ahí por si no funciona, porque creo que te estás condenando a ti mismo, ¿no? Ahora, si eres un inversionista pasivo, yo no metería todo mi dinero a un proyecto nunca, porque yo no lo voy a operar, lo va a operar alguien más. Y yo no sé si esa persona, alguien más, pues de verdad se vaya a poner, se vaya a comprometer tanto para que su mente le genere todas estas ideas creativas, va a morirse en la raya, no sé cuánto se puede esforzar, yo sé cuánto me puedo esforzar yo, pero no sé cuánto se pueden esforzar los otros, ¿no? Entonces yo ahí les diría, si van a ser pasivos, sí es mejor que encuentren 2 que 3 proyectillos e inviertan un poco. Y de esos 2 o 3 puede ser que 1 o 2 les truene, pero así son los números, ¿eh? O sea, nosotros en la parte de Black Eco Group, yo creo que hemos tenido igual de fracasos o a lo mejor hasta más fracasos de los éxitos, pero lo positivo es que cuando le pegas, como que le pegas mucho más fuerte, ¿no? Y entonces siempre en el overall terminas ganando, pero el chiste es, pues, ir aprendiendo y corrigiendo, ¿no? Aprender mucho de los errores, pero sí invertir, aunque no les guste, porque de verdad, en ahorrando nunca van a alcanzar la libertad financiera, tienen que invertir siempre. Entonces, ya ahorita con la definición de conceptos, pues ya deberíamos de tener todos como que un cierto lenguaje en el que nos pudiéramos entender, que es como el lenguaje básico de las finanzas. Y ahora pues ya venimos a cuáles son las reglas, ¿no? Y la primera regla del capitalismo pues es la acumulación de activos. Y eso es muy sencillo, ¿no? O sea, literalmente el capitalismo es como un monopoly. Y en el Monopoly, pues tú juegas, ¿no? Y conforme vas tirando los dados, caes en casillas y pues tú tienes que comprar ahí las propiedades. Y si no las compras, puede ser que juegues, sí, puede ser que te diviertas también, puede ser que haya alguien que diga, oye, yo quiero jugar al Monopoly para solamente tirar los dados y darle la vuelta al tablero y que cada que pase una vuelta me den mis 200 pesos y luego pues así juego yo, no quiero comprar nada, yo solamente quiero caer en propiedades y darle la vuelta. ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Se va a divertir? Puede ser que sí se divierta. ¿Va a ganar? Nunca va a ganar, ¿no? Y para mí la persona que digamos que trabaja y que todo su ingreso se le va en gasto más ahorro, es ese tipo de personas, ¿no? Son personas que, a ver, perdón, perdón, perdón. Perdón, es que soy bien poco multitask y si me tocan la ventana o algo, de repente me distraigo cañón y se me va el tema. Pero justo eso, ya, el tema del Monopoly, ¿no? Entonces, para mí, las personas que de repente, pues, son empleados, ¿no? Que fíjense, es lo mismo, en el Monopoly tú trabajas, tira los dados, pasas, pues le das una vuelta a la casilla, que sería lo equivalente a que tuvieras una quincena. En la quincena te dan tu capital, y si ese capital tú no inviertes, ¿no? Pues, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de la gente, no? Ya recibe su quincena y sale y va al Starbucks y va de repente a otro lado a gastarlo y lo va gastando y es como si fuera cayendo en estas casillas del Monopoly y que no invirtiera, solamente estaría pagando, ¿no? ¿Se va a poder divertir? Sí. ¿Puede ser feliz? Sí. ¿Puede ganar en el modelo económico? Nunca. ¿Por qué? Porque el modelo económico de cajón te dice que tienes que tener pues, activos, ¿no? Pues de hecho en eso se basa el modelo capitalista, ¿no? En la acumulación de activos. Ok. Entonces, ahora, recuerden aquí que la mayoría de la gente confunde los activos y piensan que su casa es su activo o su coche es su activo, ¿no? Y entonces piensan que comprando esto van a ganar y no se dan cuenta que ese activo no les está, digamos, generando un rendimiento y para nosotros no sería un bien activo, sería un bien pasivo, que lo están usando para consumir. Ese coche lo están usando para ellos mismos, no lo están usando para que les genere un rendimiento, ¿no? Entonces, si tú acumulas de esos, tampoco vas a ganar. ¿Puedes tener una casa y tener tu familia y ser feliz? Sí, sí, sin duda. Yo no digo que no, no tiene nada de malo vivir así, pero no vas a ganar si eso es lo que estás buscando o alcanzar tu libertad financiera. ¿Cuánto necesitas para ganar? ¿Y realmente se puede ganar? Y aquí es, pues depende de qué sea para ti ganar. O sea, literalmente, pues hay gente que toda su vida chambea
y va a acumular más dinero, más dinero, más dinero y siempre va a estar súper adicta porque como con todo, ¿no? Esto es un juego y entonces también te puedes volver adicto, ¿no? Y a mí me ha tocado estar en esos momentos que sí creo que soy adicto o para muchos, pues no sé si incluso lo sigo siendo, ¿no? Porque pues sí, me encanta estar chambeando y en los proyectos y todo. Pero para mí el ganar es el tener pues la cantidad de activos suficientes para que tú ya no necesites trabajar, ¿no? Que tenga la libertad financiera. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, yo la tengo por el tema de los restaurantes. Los restaurantes yo no tengo que hacer nada y me generan un ingreso. Digo, ahorita que está el COVID, por ejemplo, eso es algo interesante, ¿no? Que ahorita que está el COVID, esa fuente de ingresos a mí se me cayó así, pum, rapidísimo, ¿no? Por suerte, tienes que estar diversificado, que es lo que les cuento. Mi socio Diego, que es el que está en los restaurantes, él nada más sabe de restaurantes. La verdad, él no se capacitó más y no tiene ni la licenciatura. Él es muy bueno haciendo pues taquerías, pero pues ahorita le está sufriendo bastante, ¿no? Porque se le fue su principal fuente de activos, de ingresos, ¿no? Pero ¿cuánto es necesario para ganar? Pues eso depende de cada uno. Para algunos, tener un ingreso mensual de 50,000 pesos es suficiente, para algunos es muy poco, para algunos es mucho, algunos necesitan 30,000, algunos necesitan 100,000. Y aquí el chiste es, pues, que ustedes definan cómo van a vivir, porque si para usted ser exitoso va a ser tener un yate, nunca van a tener un techo, porque va a haber 2 yates, va a haber un yate más caro, hay marcas que ni conoces, ¿no? Y conforme vas comprando cada vez mejores cosas, aparecen cosas que no tenías ni idea. Entonces, puedes que tener ahí a gente que está súper atrapada y hay gente que con poco puede liberarse, ¿no? Y para mí, ganar en el modelo económico es eso, es tú poder elegir si quieres o no chambear. No chambeas por necesidad, chambeas porque lo quieres hacer, ¿va? Porque, pues, ¿a qué creíste que vienes a la vida, no? A ser feliz o a volverte adicto al juego, ¿no? Y este juego, de nuevo, pues es muy adictivo, porque además, pues, a toda la sociedad le gusta y te aplauden, y entonces, pues, ahí tienes a mucha gente que se queda súper clavada, ¿no? Por ejemplo, mi socio René es muy bueno haciendo negocios. Mi socio René empezó a hacer negocios a los 15 años. O sea, él tiene una historia similar, viene de familia que tuvo lana en la crisis del 94, perdieron todo, estaba en una escuela pública, le dieron una beca y de ahí se empezó él a hacer sus negocios desde los 15 años, se pagó el ITAM y todo. Y él juega día y noche y te puede mandar un mensaje a las 2, 3 de la mañana y me los manda ahorita y me los mandaba hace 20 años, ¿no? O bueno, hace 10, 12 años, ¿no? Y él está súper clavado, ¿no? Y quiere más y más y más y más. Y bueno, ¿no? Pues también se vale. Estos tips que les paso acá, pues sirven para personas como René que quieren seguir acumulando infinitamente o personas que también dicen, bueno, pues ya no es necesario seguir acumulando más y creo que puedo también tranquilizarme, ¿no? Ahora, aunque hayas logrado el objetivo por un momento, si te descuidas de más, puedes perder los avances, ¿no? ¿Y cómo puedes perder la libertad financiera? Pues aumento en gastos. Por ejemplo, hay mucha gente que ya dice, pues yo ya vivo bien y de repente me caso, tengo un hijo y tus gastos incrementan y entonces de repente puedes volver a perder la libertad financiera, ¿no? O sea, la libertad de financiera no es que la tengas de una vez para siempre, ¿no? Como pues, también puedes ser millonario y de repente dejar de serlo, ¿no? Aquí la libertad financiera es por momentos y tú lo que tienes que hacer es ir siendo previsivo, ¿no? Ir viendo cuando tus gastos vayan a aumentar y también siempre tratar de que te generen más de lo que necesitas. Por ejemplo, si tú crees que con 30,000 pesos puedes vivir, pues que te generen 40,000 pesos para que esos 10,000 pesos tú también los puedas seguir invirtiendo y sigas acumulando, ¿no? Eh, ¿Cómo puedes también perder el negocio, la libertad financiera? Pues con mucha inflación. Si de repente el gobierno empieza a imprimir muchos billetes, pues lo que tengas, por ejemplo, tú invertido, pues puede ser que pierda mucho valor, ¿no? Por la inflación, simplemente. Mm. O, pues ahorita por el COVID, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, ese caso de mi socio Diego, ahorita Diego sí está súper preocupado, ¿no? Porque él no está con nosotros en las demás unidades de Black Eco Group, él solamente está en el tema de los restaurantes y ahorita por un tema aleatorio, ¿no? Que pues es todo este tema de la pandemia coyuntural, se la está viendo negras, ¿no? Bueno, de nuevo la diversificación es la clave, ni tan, ni muy, muy. O sea, aquí yo les diría, ¿no? Si tú vas a emprender, primero enfócate en algo y pon eso y ya, ¿no? Dale. Pero una vez que empieza a generar, sí ve viendo otras fuentes de ingreso y negocios en diferentes sectores si es posible. A mí me gusta más la diversificación de sectores que la diversificación geográfica, ¿no? Me gusta tener algunos, por ejemplo, los restaurantes y también las empresas que venden tecnología en servicios administrados. Unos tienen de cliente más empresas privadas, gobierno, y el otro tiene al cliente final. En uno tengo liquidez, en el otro tengo
cuentas por cobrar, pero tengo buenos rendimientos y ahí vamos mezclando, ¿no? Entonces aquí el chiste es que ustedes conforme vayan creciendo diversifiquen. Al principio es muy difícil porque si al principio dices, oye, quiero emprender y además quiero diversificar, pues no te va a dar el día y vas a estar poniendo tu atención en varios proyectos y si de por sí el 97% de las empresas pequeñas truena, ¿no? Pues va a ser más probable que tú truenes si empiezas emprendiendo con varias iniciativas, ¿no? Bueno, la regla clave, la regla universal de los activos, a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿no? De nuevo. ¿Cuánto va a durar el juego? Pues prácticamente dura toda nuestra vida, ¿no? Y el modelo y el capitalismo ya estaba aquí, como vimos desde antes de que naciéramos, y pues va a seguir después de que nos muramos, ¿no? Quién sabe si siga exactamente como lo conocemos, porque al rato o en la sesión que final vamos a ver cómo está el capitalismo y nos vamos a dar cuenta que el capitalismo pues ya está muy endeudado, los gobiernos están en situaciones complejas y pues se empieza a plantear pues qué va a pasar, ¿no? Cuando eso explote, ¿no? Pero el tema de la posesión de los activos, ¿no? Como, o sea, la parte privada de los bienes de producción, yo creo que se va a mantener y las reglas del juego cambiarán, pero tampoco creo que cambien mucho a lo que estamos viendo aquí en los próximos 30, 40 años, ¿no? Y digo, y como hemos visto, cuando muere uno, pues nace el otro, ¿no? Entonces, así como cuando se acabó el esclavismo, empezó el feudalismo y luego el mercantilismo y luego el capitalismo, pues ahora también que empiece el otro, ¿no? Si es que empieza, tendremos que ver cuáles son las reglas y acomodarnos, porque todo tiene siempre ciertas reglas y patrones que se deben de seguir para alcanzar el éxito. ¿Quiénes juegan en este modelo, no? Todo el mundo. O sea, aquí la gente, digo, sí hay algunas tribus que no están contactadas por la humanidad y que viven en el Amazonas y no tienen contacto, y esas sí no juegan. Pero la persona hippie que se la pasa quejándose del sistema en la noche con su porro y al otro día se pone la corbata para ir de cajero al banco, ese güey también juega, ¿no? Y prácticamente el que dice de la economía sustentable y la economía circular también juegan. O sea, hoy prácticamente el mundo entero juega al capitalismo. Y hay tres tipos de jugadores, ¿no? Principalmente que son, ¿cuáles son los roles de los jugadores que hay? El que no sabe que está jugando, que es el 90%, que de hecho se acuerdan que los Rothschild, que es esta familia judía, bla, bla, que hicieron todo este tema, ¿no? Tiene el quote de, hemos creado un sistema en el que el 99% de las personas no se va a dar cuenta que es esclava y el 1% que se dé cuenta va a preferir aprovecharse que del otro 99, ¿no? Y pues sí, la mayoría de la gente no entiende nada, o sea, no saben ni que esto es un juego, ni cuáles son las reglas, ni que tienen que invertir. Y bueno, ¿no? Y pobrecillos, porque los ves de verdad esforzándose y pues va a ser muy triste porque yo les digo, es como si a ti te enseñaron a jugar básquetbol y en la vida se juega fútbol y entonces tú estás en la cancha pues agarrando el balón y botándolo, pues nunca vas a ganar, ¿no? Pero se esfuerzan, ¿no? Y aquí pues obviamente ellos no tienen la culpa ni la tienen tampoco sus papás. Simplemente la gente en México normalmente no nos dicen este tipo de cosas y lo que te va a decir tu papá es que trabajes, que entres a una empresa grande y ahí te quedes y ahí te jubiles, ¿no? Pero eso pues no va a aplicar ya, ¿no? Y menos, o sea, eso no aplicaba y ahora mucho menos, ¿no? Porque ahora pues con el tema de las afores y que las pensiones no van a dar, pues todavía menos. Pero seguimos en un mundo donde la mayoría, y yo puse ahí el 90, y esto obviamente son a ojo de buen cubero, nunca vamos a ver, tener unos datos de esto, ¿no? De cuánta gente realmente está jugando, ¿no? Pero sí la gran mayoría de las personas se encuentran en esta situación. Y aquí están los que creen que pues consumiendo se ganan el sistema y entonces son los que traen el carrazo y están súper endeudados, pero sí traen un reloj y se la viven ahí faroleando, pero no tienen inversiones y ellos pues en el largo plazo van a estar fritos, pero también los que ahorran, porque aquí los que ahorran muchas veces como que critican a estos, ¿no? A los güeyes que gastan toda su quincena en tonterías, ¿no? Y es como, no, es que velos, ellos están gastando, qué tontos, yo estoy ahorrando. Y es como, sí, sí, está mucho mejor ahorrar que consumir. Pero también déjame decirte que tú tampoco estás jugando porque hagamos los números y nunca vas a poder tener la libertad financiera. O sea, vas a ser una persona que está dándole vueltas al tablero en el ejemplo del Monopoly, que no compra propiedades y que casi no cae en casillas y entonces está acumulando más dinero, pero nunca va a poder ganar porque no va a comprar propiedades y el juego se consiste en acumular propiedades en el Monopoly y aquí en acumular activos, ¿no? Entonces, bueno. Y aquí están los dos tipos de jugadores. El jugador pasivo, que es el inversionista,
Ese de nuevo es la persona que tuvo herencia y que entonces pues usa el dinero para dárselo a un emprendedor, la persona que trabaja y con sus ahorros tiene un side business. Ese es el jugador pasivo, ¿no? El inversionista, pero el que no va a estar en la operación del día a día. Y luego está el jugador activo, que el jugador activo son los que emprenden. Y obviamente aquí también pues funciona lo de a mayor riesgo, mayor rendimiento. ¿Y quién es el que toma más riesgo de todos estos? Pues el que emprende, ¿no? Y el que emprende va a ser el que también se termina llevando mayor porcentaje y mayor rendimiento. Claro, si tú eres un emprendedor y te dan dinero los inversionistas, ellos se van a llevar pues, un buen rendimiento, pero pues como tú lo estás operando, lo normal sería que tú te llevaras más, ¿no? Que tuvieras una compensación accionaria extra o que tuvieras además tu nómina y que tengas más rendimiento, ¿no? Porque tú eres el que lo estás ejecutando, ¿no? El emprendedor como tal. Sí. Y de hecho, pues no es tan fácil encontrar ahí emprendedores. O sea, cuando vayan a ustedes a buscar en quién invertir, pues yo les diría, o sea, a mí no me gustan mucho los amigos, la neta. Es que cuando son tus amigos sí te vuelves muy poco objetivo y es complicado. Entonces yo les diría, mejor busquen alguno de estas plataformas de crowdfunding que tengan buena reputación, no se confíen de lo que les digan, ustedes hagan su investigación, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de las franquicias, lo que me decían hace rato es, sí, claro, la franquicia te minimiza las posibilidades de fracaso, pero no te garantiza. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ver, oye, a ver, ¿quién es el que me está vendiendo la franquicia? ¿Qué tipo de manuales tiene? Voy a ir a 2 o 3 sucursales para ver si sí están homologados el sabor y el servicio y todo, ¿no? Porque eso va a ser muy importante para que tú tengas éxito. Entonces, no, que no les dé flojera. O sea, la gente luego pues, ¿no? Como mi abuela, les digo, trabaja toda la vida y luego con el dinero que tiene para vivir hacia su retiro lo termina haciendo en una inversión mal y pierden un chorro por no darse a la tarea porque les da flojera y pues porque creen que son números muy complejos, ¿no? Y tampoco es que sean números tan complejos. O sea, en las proyecciones financieras nunca me ha tocado ver una derivada ni una integral, ¿no? Nada más son a lo más divisiones o multiplicaciones. Bueno, luego, ahora supongamos que tú ya dices, voy a jugar, ¿no? Que aquí los que no saben que están jugando, pues esos son como los peones, digamos, ¿no? Ellos ni pif, ni pa' aquí ni pa' allá, ellos no, nada más están ahí, digamos, dándole vueltas al tablero. Pero los que sí ya van a jugar, el jugador pasivo y el jugador activo, son los que tienen que ver cómo se organizan. Y aquí hay 3 formas de organizarte. Una son en equipos individuales, que es pues el empresario, ya saben, el solitario, que de repente dice, no, yo no necesito ningún socio, yo me aviento. Que todas las formas de organizarse van a tener sus pros y sus contras. Por ejemplo, los inversionistas o los emprendedores que son solos, ¿no? Los individuales, pues claro, tienen una capacidad de reacción súper rápida porque no tienen que consultar con nadie. Entonces, si quieren de repente dar un volantazo, lo dan, pueden ejecutar muy rápido, ¿no? Esas son cosas a favor, pero en contra, pues no tienen ahí una voz que les haga contrapeso. Sí creo que 2 cabezas piensan mejor que una, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí ustedes van a poder escoger y ustedes deben determinar, pues, quiénes son, ¿no? Cómo van a jugar. Ahora, aunque ustedes vayan a jugar de manera individual, ya sea que ustedes lo hagan de manera siendo emprendedores o siendo inversionistas, yo les recomiendo que sí se constituyan. Hay mucha gente que como va a hacerlo solo dice, pues mejor me doy de alta como persona física con actividad empresarial, ¿no? Y todo lo dejo a nombre de James Cramer, que para mí eso es un error, porque recuerden que las personas morales, o sea, las empresas, son una entidad legal aparte. Entonces el chiste es que digan, esto es de James Cramer y esto es de James Cramer SADCB, la empresa, ¿no? Podría tener yo una empresa que se llamara James Cramer SADCB, ¿no? Y aquí el chiste sería tener algunos activos acá y los otros son los míos, los personales, ¿no? ¿Y por qué recomiendo que pongan ustedes una empresa? Porque si no, pues si llega a pasar algo con la empresa, pues ustedes van a quedar súper amarrados y muy comprometidos y se van a poder ir por todos los activos que tengan ustedes, ¿no? Y justo algo que buscan las personas morales, las empresas, es eso, ¿no? Darte una certeza jurídica de que si las cosas salen mal, van a irse por el capital que está en la empresa, no por todo tu capital. O sea, si de repente ponemos un restaurante, por ejemplo, ¿no? Y cuesta $1,000,000 y James pone 200,000 y el negocio pide un préstamo, el restaurante, y truena, ¿no? Se van a poder ir por esos $200,000, pero por los activos míos no se van a poder ir, a menos que haya yo firmado, que de obligado solidario y todo, pero son personalidades diferentes. A diferencia de si yo soy una persona física con actividad empresarial y pongo el restaurante, si no lo pago, se van a ir por mis cuentas bancarias, por mi casa y por todo, ¿no? Además,
de que a los bancos y casi a todas las entidades financieras les gusta mucho más prestarle a una persona moral que a una persona física, ¿no? Como que te da más seriedad y te ves como mucho más profesional. Oye, James, es que quiero hacer una empresa, pero no tengo a nadie con quien asociarme y me da miedo porque no quiero meter a un desconocido. Pues meta a tu mamá o meta a tu papá o a tu hermano y mételo con el 1%. Incluso creo que por ahí ya hay una entidad aquí en México, porque en Estados Unidos ya había varias, perdón, en varias partes del mundo, pero en México no se podía, que pudieras hacer una empresa de un solo dueño. Pero creo que ahorita ya con la última forma de hacer empresas, que es una forma fácil, una simplificada, creo que ya se puede, ¿no? Pero bueno, si ya se puede, pues mucho mejor, ¿no? Hagan una empresa, yo les diría, ¿va? Ok. Luego, pero bueno, de todas maneras, si no les convenzo, ¿no? Pues ustedes juegan solos bueno, y aunque jueguen solos, pues escojan, ¿no? Si lo van a hacer como persona física con actividad empresarial o como empresa, ¿no? Yo les recomendaría ahí, aunque jueguen solos, busquen ustedes tener una persona moral. Bueno. Oye, pero una pregunta, si lo haces como empresa, o sea, con una sola persona, pues corres el mismo riesgo, ¿no? Que si fueras Mira, persona física. esa actividad, o sea, si tú lo pones en como con dos socios, como en una SA, digamos, y tú tienes el 99% y yo tengo el 1%, ¿no? Si le dan un crédito a la empresa y tú no firmas como obligado solidario, de todas maneras nada más se van a ir por los activos de la empresa, porque es una entidad jurídica aparte. Entonces, oye, es que ¿no? James también además de lo que tenía en esta empresa, tiene esta empresa y también tiene su casa. Sí, pero el que pidió prestado no fue James, el que pidió prestado fue la empresa en la que James tenía mayoría, ¿no? Y pues si no firmas como obligado solidario, no se pueden ir por tus activos. Ahora, siendo realistas, la mayoría de las veces los bancos te piden que también tú firmes como obligado solidario, ¿no? Y entonces también te piden que tú pongas tus patrimonio. Pero de todas maneras es mejor que tú pongas, digamos, a la persona moral porque te puedes defender. Y entonces tú puedes llevar un juicio, lo pateas, lo alargas y todo, y vas medio protegiendo todo el tema de tus activos personales. Pero si lo tienes todo como persona física, pueden hacer un embargo precautorio. Es que, ahí les va, resulta que los bancos pueden hacer un embargo precautorio, que es una payasada, pero pues lo hacen y los jueces lo pasan, ¿no? Que es, como yo tengo miedo de que James se me vaya, digo que todavía ni le notifico que me debe, pero bueno, ya me debe algo que no ha pagado, entonces antes de que le notifique, porque si le notifico, a lo mejor el güey esconde el dinero en otras cuentas, ¿no? Desde que lo notifico, llegan con un embargo precautorio. Y entonces llegan y de repente puede ser que tú un día tengas bloqueadas tus cuentas. Y dices, oye, ¿qué pasó? Tengo bloqueados mis activos, mis cuentas. Ah, es que hubo un embargo. ¿Un embargo de quién? Ah, de Multiva. Hubo un embargo precautorio. Oye, pero ni me han notificado, ni el juez todavía ha determinado si sí le debo o no le debo, porque puede ser que sea un tema de contratos, de interpretación o cualquier cosa, y entonces pues tiene que de repente llegar un juez a decir, ¿no? Pero en el Inter los bancos pueden hacer embargos precautorios. Entonces, si tú tienes la deuda con la empresa, ahí embargarían las cuentas de la empresa, no las tuyas, ¿no? Si lo tienes como persona física, ahí cuando hagan este embargo van a ir por todo y de repente pues, te van a embargar todas tus cuentas, ¿no? Entonces yo por eso sí prefiero que lo tengamos un poquito aislado. Con el tema de la empresa de un solo dueño, aquí en México yo no he constituido ni una y no me he metido a investigar porque pues ya cuando salió este formato, digamos, yo ya estaba muy acostumbrado con las CCAs y trabajo yo siempre con socios, a mí no me gusta ir solo. Pero en Estados Unidos o en otras partes que se puede, ahí también es lo mismo, es como una entidad diferente. Y yo creo que aquí en México debería de ser, porque sería el mismo principio, es una persona moral distinta. Entonces, por eso se llaman persona moral, ¿no? Una es persona física, que somos nosotros, y la otra es una persona que no existe en físico, pero sí existe en el acta constitutiva y todo, porque sí nació y sí puede deber y sí puede, pues, tener responsabilidades por sí sola, ¿no? Bueno, luego está la gente que dice, oye, pues no, bueno, y además, ¿saben qué? La neta, para mí los que se avientan solo, lo más cañón es el tema de mantenerte, pues, perseverante y con buena actitud todo el tiempo. O sea, los negocios sí son rudos y hay días que estás bien contento y hay días que te quieres dar un tiro, ¿no? De que todo lo ves mal o que de repente pasaron varias cosas y estás súper deprimido. Y entonces ahí sí es muy padre que de repente tengas un socio que llegue y te diga, oye, James, a ver, Gallo, vete a dormir un rato, déjamelo todo a mí, yo me encargo, ¿no? Que si de repente siempre tuvieras tú que estar a la altura, porque además cuando eres emprendedor y ya empiezas a tener gente a tu cargo, pues si tú llegas triste,
toda la oficina se pone triste, o sea, compartes mucho tu estado de ánimo, ¿no? Entonces, si de repente tú llegas y te ven preocupado, toda la oficina ya se preocupó, no saben ni por qué, pero como vieron a James preocupado, puede ser que entonces nos hayan pagado y vaya a haber un recorte y entonces toda la gente se empieza a alterar, ¿no? Entonces, muchas veces, digo, y pasa. Por eso les recomendaría que cuando, pues, si emprenden, se cacheten antes de entrar y saquen su mejor sonrisa y, pues, adentro de la organización traten de, pues, de dar la mejor cara, ¿no? Pero no siempre se puede. Entonces, yo sí prefiero tener un socio que te diga, oye, James, tranquilo, vete a tu casa, yo me lo echo, ¿no? Y creo que son de las cosas que yo más valoro, además de las ideas que te pueden aportar, ¿no? Porque al rato que veamos cómo seleccionar un socio, pues el chiste es que tu socio te aporte ideas y un punto de vista que tú no tengas, ¿no? O sea, si tú eres un buen vendedor, que tu socio no sea un buen vendedor, que sea un buen administrador. ¿Para qué quieres a dos buenos vendedores? ¿No? Pero bueno, ahorita platicamos de eso. Entonces, están los que dicen yo voy solo, están los que dicen no, yo quiero ir en grupo, como en una sociedad, ¿no? Que aquí en México pues hay diferentes formas de constituirte, están las APIs, las SAPs, las SAs, muchas, ¿no? Pero pues a fin de cuentas en todas estas es lo mismo, se juntan diferentes personas para hacerlo en grupo. Y aquí pues algo que es crucial es tener buenos socios, ¿no? Y aquí es que es un buen socio, ¿no? Y cómo los consigo. Y para mí, un socio es como una pareja sentimental. O sea, y si bien no tienes hijos, vas a tener empresas y entonces necesitas a alguien que sepas cómo va a educar a tu hijo, ¿no? O sea, y que tengan ciertas cosas que tú compartes con él para que el matrimonio funcione. Por ejemplo, si tú eres alguien que ve a largo plazo y tu socio ve a corto plazo, ya están jodidos. O sea, uno, ay, es que él es súper vendedor y él es súper buen administrador y hacen súper match y son los mejores socios. Sí, pero uno está pensando cómo exprimir a la empresa y el otro está pensando en el largo plazo y entonces no se van a poner de acuerdo y va a generar un chorro de fricciones y no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Y la empresa se va a lastimar. Entonces es muy importante que tú platiques con él y digas, oye, pues que, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? O sea, esto es de corto plazo, de largo plazo, ¿cuánto dinero nos vamos a repartir? ¿No? Eso es algo muy importante. ¿Cómo ven a las personas? ¿Las ven a las personas como un gasto o como una inversión? Yo soy de los que cree que las empresas, el éxito de cualquier empresa, pues depende de su capital humano, ¿no? El 95, 98, 99% de una empresa depende del capital humano, eso es importantísimo. Y yo antes no pensaba así, cuando yo salí del ITAM, la verdad es que dijimos, no, lo importante son los sistemas, y hay que hacer softwares y no sé qué, ¿no? Muy arrogantes. Y de repente te das cuenta que aunque tengas un software muy bueno, pues si la gente que lo alimenta no está capacitada, la información que te revienta tu software, pues es de baja calidad y de nada sirve, ¿no? Y entonces resulta que todo es personas. Hay un dicho en inglés que dice, if you pay peanuts, you get monkeys, ¿no? Y dice, si tú pagas cacahuates, pues vas a tener changos, ¿no? Entonces aquí es como debes de tener gente muy buena y la gente buena cuesta. Por eso debes de ver a la gente como una inversión. Por ejemplo, en Black Eco Group, pues creo que les conté en una sesión pasada que nosotros, es algo muy polémico dentro del corporativo, nosotros no contratamos desempleados, ¿no? ¿Por qué? Porque justo eso, buscamos a la gente que es mejor y desde nuestro punto de vista, si de repente Cristiano Ronaldo se queda sin trabajo o sin equipo de fútbol, pues entonces no era tan buen futbolista como decía que era, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es buscar gente muy talentosa porque creemos que el éxito de una compañía depende muchísimo de la gente. Y entonces aquí, si tu socio no cree lo mismo que tú, ya tienen una bronca, porque tú vas a decir, oye, es que, ¿cómo le pago? O sea, necesitamos una contadora que gane más. No, es que yo tengo un amigo que también tiene contadores y nos los hace por 3,000 pesos. Oye, pero es que, ¿cómo crees? O sea, sí ya sé que esta persona nos puede hacer barato, pero me gustaría invertir a mí en alguien que tenga más capacidades, que esté mejor preparada, ¿no? Y hay mucha gente que no lo ve así. Les voy a contar el caso de un amigo para que de repente se den cuenta cómo muchas personas ven a los colaboradores, ¿no? Y ahí es un amigo mío que tiene un negocio de refacciones, ¿no? Y lo que tiene que hacer son refacciones de motos y las tiene que entregar, ¿no? Y su negocio está creciendo, más o menos, es todavía muy pequeñito. Y de repente me dijo, oye, James, a ver, quiero platicar contigo, a ver qué onda, ¿no? ¿Cómo le podría hacer yo para crecer mi negocio? Y entonces platicando con él, pues nos damos cuenta que más o menos 5 horas al día se le iban en mensajería, en agarrar los productos y llevarlos a estafeta o DHL, algo que obviamente no aporta valor, ¿no? Y entonces yo le dije, oye, pero pues, ¿qué estás haciendo, güey? ¿Por qué no contratas a un mensajero? Y él me dijo, es que yo nada más gasto 5 horas al día en mensajería, ¿no? En transportarme, y pues si contrato un mensajero, pues nada más va a trabajar 5 horas y se va a hacer, güey, pues las otras 3.
O sea, no tiene caso que lo contrate porque si lo contrata ahorita, pues va a tener 3 horas en las que se va a estar haciendo guaje y pues es un flojo y ¿para qué? No tiene sentido. Y yo le dije, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo puedes ver a las personas así? O sea, todos los trabajadores van a encontrar el espacio para hacerse un poquito guaje. Pero lo que tú tienes que ver aquí es todo el tiempo que a ti te va a liberar. O sea, tienes que ver esto como una inversión. Si tú, con pagándole un sueldo, ¿no? Supongamos que un mensajero te cueste 10,000 pesos, ¿no? Si tú le pagas 10,000 pesos a un mensajero y con esos 10,000 pesos te está ahorrando a ti 5 horas al día y con esas 5 horas tú consigues ventas que te generen una utilidad mayor a 10,000 pesos, lo deberías de tener. Claramente lo deberías de tener, ¿no? ¿Por qué? Porque el chiste es que tú vayas teniendo personal que te libere a ti trabajo para que tú te dediques en las cosas que generan más valor, ¿no? Y ahora, si vas a contratar un mensajero, hay igual el buen mensajero y el mal mensajero. O sea, aquí no es cuestión de que, no, si ya es mensajero es una posición muy baja en el organigrama y contrata a quien sea porque nos da igual quién sea el mensajero o quién sea el avalosas, ¿no? Que de nuevo, en el corporativo somos mucho más exigentes, en los restaurantes, como si hay más rotación, no tenemos estos filtros tan rigurosos, ¿no? Pero en el corporativo es, pues si puedes contratar un mensajero bueno y un mensajero malo, pues contrata al mensajero bueno, ¿no? Enfóquense en las personas y traten de compensarlas bien. Y aquí hay muchos socios o muchas personas que ven a la mano de obra como un gasto y entonces siempre es, no, es que los trabajadores son flojos y siempre quieren ganar más y hay que tenerlos súper apretados y hay que traerlos con el mínimo de ingreso y es como, no, ¿no? Así no deben de ser las cosas. Pero si tu socio piensa así, van a tener muchos choques porque entonces no vas a poder tener gente de calidad porque no vas a pagar sueldos bien, ¿no? Y tenías una idea de negocio súper padre que no vas a poder terminar de desarrollar porque tuviste temas con tu socio, ¿no? Entonces ahí también sería como warning, ¿no? Si tu socio ve a las personas como gasto y tú como inversión, no están hechos para estar como socios, ¿no? Porque también hay mucha gente que ve a la gente, a los colaboradores, como súper reemplazables y fichas que casi casi no importan y les va bien en los negocios, ¿eh? También. Yo conozco muchos, ¿no? Y mucho la comunidad judía se comporta así, ¿no? Entonces, no está, o sea, en términos del resultado, no está bien ni está mal. Ellos apuestan por un esquema, yo soy mucho más de apostar en que las personas son inversión, pero bueno, ¿no? Si tu socio piensa de alguna manera diferente, va a ser un tema muy complicado para que concilies. Ahora, ¿qué otra cosa tienes que ver para un buen socio? Pues alguien que te aporte habilidades que tú no tienes. Si tú eres un super diseñador, no te juntes con otro super diseñador. Ya tienen esa área cubierta. Busquen mejor una persona que sea buena administrando, ¿no? Busca personas que te complementen en el tema de tus habilidades. Amigos, yo no los recomiendo por lo mismo que siempre no involucro, o sea, tengo tema de los amigos, ¿no? Y de las familias, ¿no? En las empresas, que es muy complejo porque te vuelves poco objetivo y es muy difícil manejar la relación y es probable que te termines quedando sin amigo y sin socio, ¿no? Si de repente los involucras así. Entonces yo sería más bien de, traten de no juntarse con la familia, traten de no juntarse con los amigos y mejor busquen a alguien que los complemente. Y por ejemplo, mi socio René al principio no me caía tan bien. Hoy ya es de mis mejores amigos y todo, pero al principio pues no era ni, yo no lo consideraba ni amigo, ¿no? Y tengo algunos socios que no son ni mis amigos, ¿eh? Por ejemplo, con mi socio Diego no nos llevamos, ¿no? O sea, nos vemos para las juntas y todo y yo jamás me iría de pedo con él, pero pues él hace lo suyo, yo hago lo mío y entonces como socios funcionamos bien, ¿va? Bueno, ahora, ¿cuántos socios deben de tener? Pues también ahí es variable, obviamente, pero yo les recomendaría que fueran entre 3 hasta 7 personas, ¿no? ¿Por qué dos no? Porque cuando son dos, casi siempre, pues uno va a mayoritear al otro, ¿no? Aunque tengan 50 y 50% en el acta, pues alguien va a ser el presidente del consejo y va a estar mayoriteando. Y de repente, pues te vas a cansar de que todas tus ideas no pasen y que las del otro las termine imponiendo y entonces terminan de repente lastimando un poquito las relaciones. Y yo creo que es mejor que sean 3, por eso pongo de 3 a más, ¿no? Porque cuando son 3 ya siempre va a haber uno que funge como el pivote y entonces pues de repente está apoyando a uno, apoyas a otro y entonces de repente vas a tener la razón, van a pasar tus decisiones y de repente no van a pasar las tuyas, van a pasar las de alguien más, que también es muy sano, ¿no? ¿Por qué no más de 7? Pues porque se vuelve una fiesta. Y entonces de repente imagínense que tengas una reunión de consejo con 100 socios, pues ya esto se vuelve una pachanga y es una locura, ¿no? Hay muchas empresas que sí operan así,
Muchas, por ejemplo, los de restaurantes o antros, es un modelo muy común aquí en la Ciudad de México, que pues hay que poner un antro, ¿no? Y entonces buscas como 100 inversionistas y como aunque tengan todos el 1%, los 100 se creen los dueños y entonces van a farolear con sus amigos y todo y el negocio se mantiene, no porque tengan un negocio, sino porque van 100 güeyes siempre con sus cuates a consumir, ¿no? Y entonces, pues sí son modelos que también funcionan, pero, y digo, y lo hacen, ¿eh? Porque me han invitado a varios de esos negocios, ¿no? Y de repente ves a la gente y es como, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo organizas a tanta gente? O sea, ¿cómo 100 güeyes pueden estar tomando decisiones? Se vuelve una locura, ¿no? Entonces, hay estudios de Boston Consulting Group que te dicen que lo máximo son 8 personas, lo que se puede, digamos, como que interactuar, tanto para que te reporten, o sea, un organigrama, no deberías de tener a más de 8 personas reportándote de forma directa. Si tienes 100, pues que sean 8 y luego de ahí vayan bajando, ¿no? No que te reporten a ti 25 porque se vuelve un caos. Y lo mismo también un poco en el tema de las sociedades, es un buen número de entre 3 a 8 personas, ¿no? Bueno, hay, pero hay otra forma de organizarte, ¿no? Que esta es la que a mí más me gusta, que son los equipos en comunidades. ¿Y quiénes lo hacen así? Pues los judíos, los libaneses en México lo hicieron, pero no lo hacen en todo el mundo, ¿no? Los Communitarian Private Equity, que es un modelo que ahorita les quiero platicar de Black Echo, pero ¿cómo funcionan estas comunidades? Y les voy a poner el ejemplo con los judíos, porque es lo más fácil, ¿no? O sea, los judíos están súper organizados, o sea, no saben qué tan organizados están, pero de repente imagínense que está la sinagoga en Frankfurt, en Alemania, y de repente fue así de, le sonó el teléfono del rabino aquí en México y le dijo, oye, aquí hay oportunidades de hacer billete, dile a nuestros paisanos de allá que se vengan a México, ¿no? Y se empiezan a ir hacia donde hay oportunidades de negocio, ¿no? Los judíos. Bueno, llegan y pues empiezan en cualquier rama. Normalmente, pues los primeros que llegan son los que les toca, ya saben, chambear y las historias de mucho éxito, de gente que llegó sin nada y empiezan a acumular, ¿no? Pero ya cuando la comunidad está un poquito armada, pues imagínate que tú eres James y naces en esa comunidad. Entonces dices, oye, pues ellos saben cómo funciona. ¿Por qué lo sé? Porque, bueno, pues vemos cómo los Rothschild y los mayores bancos son judíos. Y también vemos que los presidentes del Banco Central gringo casi siempre son judíos. Y también vemos que la mayoría de los premios Nobel de Economía son judíos. Y entonces los judíos saben muy bien cómo funciona el modelo económico, ¿no? Y entonces ellos llegan y ya dicen, bueno, a ver, James quiere poner un negocio, ¿no? Obviamente, ellos no les gusta tanto ser empleados, ¿no? Sí invierten, pero lo que más te van a recomendar, pues es que seas emprendedor, que tú pongas tu business, porque siempre es como más vas a aprender. O sea, uno va a aprender cómo el otro anda en bici, ¿no? Y a lo mejor está financiando al güey de la bici, pero pues el que sabe andar en bici es el otro, no tú, ¿no? Vas a tener algunos conceptos de cómo se anda, pero el que va a desarrollar más skills obviamente va a ser el emprendedor, porque va a ser el que va a estar en el día a día y va a tener muchos problemas, va a aprender temas de liderazgo, porque, por ejemplo, si tú quieres ser inversionista pasivo, pues puede ser que no tengas nada de skills de liderazgo y no son necesarias. Tú nada más das tu dinero, ¿no? Y va a haber otro güey que tenga los skills de liderazgo. Pero si quieres emprender, sí vas a tener que ir desarrollando estas habilidades, ¿no? Entonces, la mayoría de los judíos pues van a buscar emprender. Mm. Y entonces ya dicen, oye, a ver, pues James, ¿qué onda? A ver, órale, ¿en qué vas a emprender tú? No, pues no sé, a ver, ayúdenme. Bueno, pues fíjate que nosotros ya tenemos restaurantes, ¿no? Por ejemplo, y la persona que nos vende jitomates, pues no es paisano. ¿Por qué no consigues un fondeo entre la comunidad? Porque lo hacen a cada rato. Conseguir capital en la comunidad judía es muy fácil, a diferencia de afuera, ¿no? Que si tú tienes una idea de negocio y quieres conseguir a alguien que invierte en ti es bien complicado. Digo, y no se los digo para desmotivaros a los que traigan aquí proyectos de emprendimiento, ¿no? Se los digo para ser realistas, ¿no? Lo primero que va a pasar es que van a hacer el pitch a 10 personas y los 10 les van a decir que están locos y que no hay forma, ¿no? De que tengan su dinero, ¿no? Y pues tienes que ser perseverante. Eso es una desventaja en México. Hay en otros países como en Estados Unidos o en los países desarrollados que el acceso a capital es mucho más fácil. Y si eres un güey con una idea chingona, seguro consigues quien te la fondee. Aquí en México no tanto, ¿no? Pero en la comunidad judía sí pasa que hay muchos préstamos y por eso el nombre es tan importante. Y entonces tú dices, oye, pues yo soy James. Pues como ven que voy a poner un invernadero de jitomates, ya me dijo Salomón y Jacobo que me van a comprar todo a mí. Entonces, pues denme su lana y hacemos una integración vertical y ellos hacen integraciones verticales y horizontales dentro de su comunidad. Y entonces, pues ya cuando llega el que vende los pisos para los edificios, pues ya se hace rico rápido y él empieza a venderle a su comunidad y a las personas de fuera de la comunidad, ¿no? Eso es lo que hacen. Entonces, pues obviamente, pues vean el poder que tienen. O sea, si tú ves a un judío solo y platicas con él en la parte de negocios,
Vas a ver, pero no vas a decir, wow, es el güey más brillante en los negocios que conozco. Pero, ¿por qué les va tan bien? Pues por eso, porque lo hacen como comunidad. Y entonces imagínense ahorita que se los comento, ¿no? O sea, nosotros desafortunadamente en México no nos vemos como comunidad y nos vemos al revés, ¿no? Nos burlamos mucho que somos como cangrejos y si alguien está subiendo lo jalas y lo tiras, ¿no? No te ayudas a subir. Pero la comunidad judía se organiza de esta manera. Entonces, la forma en la que tienen las cosas es muy fácil para hacer negocios y se empiezan a integrar horizontal y verticalmente y pues se van comiendo, ¿no? Y van creciendo muchísimo y hoy los judíos de México tienen 70 años, llegaron en los 50 y hoy acumulan, o sea, un patrimonio fuertísimo y son menos de 60,000 personas en México, ¿no? Ahora, están ese tipo de comunidades, pero pues desafortunadamente no te puedes sumar porque no puedes llegar a decir, ahora quiero ser judío, ¿no? Es muy complicado que te acepten. Pero hay otros nuevos modelos y, por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho en Black Eco Group es eso, yo cuando al ratito les voy a pedir que les voy a mandar por ahí por WhatsApp, le voy a pedir a Andy, dejen que lo apunte. Una plática que di sobre el Comunitarian Private Equity, para ahorita tampoco extenderme muchísimo, pero sí para que le echen un ojo a eso. Déjenme un segundo. Se los voy a mandar para que le echen un ojo, pero, o sea, lo que estamos haciendo, que creo que es la innovación de Black Eco Group, o sea, cuando la gente a mí me dice, oye, James, ¿por qué les ha ido bien? Yo digo, bueno, una, porque entendemos cómo funciona el modelo y sabemos cómo jugar, ¿no? Y dos, porque lo hacemos en comunidad. Y por eso, pues, tengo 35 años ahorita y he podido invertir en varios negocios, se tienen varias empresas, y la gente del IPADE me dice, oye, James, es que ¿cómo lo haces para administrarlos? ¿No te vuelves loco? Tienes 35 años y ve esto. Pues, güey, es que si lo haces como comunidad, y vas teniendo gente talentosa, puedes crecer mucho más rápido, ¿no? Entonces, pues literalmente en Black Eco lo que hacemos es eso, es una comunidad de emprendedores. O sea, lo que nosotros hacemos es, ok, a ver, ya estamos en el sector de tecnologías de la información, ¿va? Entonces, dentro de ese sector, lo que queremos es conseguir personas que se sumen a la comunidad para que se vayan haciendo unidades de negocio que tengan lógica vertical, de una integración vertical u horizontal, ¿no? Entonces, pues así es una forma también muy fácil de crecer, porque te vas ayudando entre todos. Y como te vas juntando entre varios, puedes tener una persona de cuentas por cobrar para todo el grupo. Puedes tener un abogado para todo el grupo. Se vuelve como una incubadora. Nosotros somos como una especie de fondo de inversión, que decimos que somos como fondo de inversión porque aunque no tenemos dinero de los inversionistas de fuera y no hacemos o sea, no hemos hecho nunca un levantamiento de un fondo que queremos hacer en los próximos 2 años, decir así de inversionistas, denos su lana para que nosotros sigamos invirtiendo en empresas y podamos seguir haciendo esta integración horizontal y vertical. Decimos que somos como un fondo porque hoy el dinero que hemos venido generando más los créditos bancarios los hemos utilizado para hacer startups o comprar empresas pequeñas que estén en estos sectores y que hagan una lógica de integración horizontal y vertical. Luego, cuando los adquirimos, el chiste es que se vengan al corporativo que está aquí en Coyoacán. ¿Para qué? Para que puedan hacer uso de las economías de escala y tengan a una persona de RH, tengan una persona de contabilidad, tengan una persona fiscal ayudándoles y ellos se puedan enfocar en lo que realmente son buenos, ¿no? Y bueno, ¿no? Y tenemos lo de comunidad porque el chiste es que la gente vaya también adquiriendo participación accionaria de sus unidades de negocio porque el chiste es que alcancen también su libertad financiera, ¿no? Es lo que se busca, ¿no? Pero si se fijan es muy parecido a lo que hacen los judíos. O sea, aquí es nada más de que en vez de que aquí entren judíos, ¿no? Aquí lo que decimos es, bueno, aquí los que tienen que entrar son personas que pasen los filtros y que tengan un negocio o un expertise en alguno bueno, más bien en este ecosistema de tecnologías, que es el que ahorita nos interesa a Black Eco. Podría haber que en algún momento hubiera un Comunitarian Private Equity en el campo o en el tema de alimentos o en el tema de zapatos, ¿no? Que ahí que sería, pues sería, imagínense, está la zapatería y luego de repente se juntaría con otra persona que hace el cuero y se van juntando y van compartiendo gastos y luego llega el que hace agujetas y luego llega el que hace marketing y se van haciendo diferentes empresas que conviven como comunidad. Esa es la forma que para mí es el futuro, ¿no? Y esa es la forma que siguen las comunidades judías, que en especial, yo los hablo tanto porque de verdad les tenemos que aprender muchísimo, ¿no? O sea, los libaneses sí en México hicieron dinero, pero vean cómo les va en Líbano. O sea, o en otros países del mundo. Los libaneses no son tan prósperos en los negocios. Pero la comunidad judía sí está cañona. Vean cómo le va a Israel. Israel es cañona, ya es de los mayores en temas de startups y de innovación. Están cañones, ¿no? Y en todas partes del mundo lo hacen muy bien. ¿Por qué? Porque se agrupan y lo hacen juntos, ¿no? Bueno,
Sí, dime, Isaac. Oye, ahorita que estás hablando de eso, mi papá fue sastre, ya falleció. Ujú, Él trabajó con la comunidad judía desde muy chavo. Y yo a la hora de ir a entregar sus productos, íbamos en aquel entonces eran Las Lomas, luego Tecamachalco. Hoy vamos a Correo Mayor y ahí estaban los hijos de ellos, de mi edad, con su atado aquí blanco y moviendo las cosas, ¿no? ujú. Es decir, desde muy chavitos los traen en un condicionamiento de que nosotros nos íbamos a jugar fútbol y aquellos, oye, no vienes, se llamaba Simón, oye, Simón, vamos a, no, no puedo, mano, salgo hasta las 6 y la verdad ya me quiero ir a mi casa a esa hora. Es decir, ya hay una situación contextual de familia, ¿no? De, Totalmente de acuerdo. de que no te, o sea, sí, sí hacen sus cosas y todo, pero están enfocados en eso. Y la señora llegaba con sus canastas al negocio y todos a comer, ¿eh? Ah, sí, o sea, sí son muy famosos porque son codos y puede ser que de repente tengan millones de pesos y de repente todos están haciéndose el sándwich. Son súper ahorradores y más los que llegaron al principio y venían del holocausto y todo eso, ya se les está dejando, ya los nuevos judíos, las nuevas generaciones ya no son tan austeras, pero es cierto lo que comentas. Y también algo muy llamativo de la comunidad judía es que a los 11 años, pues te hacen tu bar mitzvah, que es cuando tú ya eres responsable de tus actos. O sea, siendo que para nosotros hasta los 18 años ya eres un adulto, para ellos a partir de los 11 tú ya eres un adulto para la comunidad judía y te tienes que hacer cargo de tus actos, ¿no? O sea, responsable de tus actos, ¿no? Entonces, eso está cañón. Y también es cierto que como los libaneses, o sea, ¿por qué para mí los libaneses no son tan buenos como los judíos? Digo, bueno, ya entendiendo a raíz, te das cuenta que los judíos están mucho más cañones que los judíos porque están organizados a nivel mundial y están en contacto con sinagogas y es una locura, ¿no? Pero aquí en México, los libaneses, no sé si han tenido algún amigo que sea libanés, los papás les dicen como, güey, no, no, la escuela no es tan importante, ven, aprenda a comerciar, aprenda aquí al negocio, ¿no? A tener el trato humano, lo cual es muy bueno, es cierto que también se necesita, pero los judíos tienen las dos, es como, a ver, también vente tú y también aprende del negocio, pero también estudia, ¿no? Y es muy común que veas a los judíos hablando 2, 3 idiomas y entonces pues tienen la parte práctica porque es cierto, desde chicos los ponen a chambear y luego pues tienen conocimiento, no, pues se vuelven, y luego pues se apoyan entre ellos, como les cuento que se apoyan, pues ya la tienen fácil, ¿no? La neta. La verdad es que sí. Si naces en esa comunidad ya la tiene, o sea, no es lo mismo. Tienes ventaja, ¿no? Bueno, y si ven también luego cómo los educan, también, o sea, las escuelas de los judíos están cañoncísimas. Y yo ahorita en el IPADE tuve a varios compañeros judíos y me metí a analizar una de las escuelas. Y pues imagínense, varias familias importantes hicieron un fideicomiso donde metieron no sé cuántos millones de pesos para garantizar que en esa escuela siempre tengan equipos de alta tecnología, o sea, lo más innovador, ¿no? Que tengan una educación global con los mejores académicos y no me acuerdo, había otro tercer propósito, ¿no? Y yo le dije, oye, está padrísimo, ¿hay forma de que te acepten si no eres de la comunidad? Y me dijo, pues no, desafortunadamente tienes que ser forzosamente judío para que te acepten. Si no, yo neta, aunque no fuera judío, metería a mi hijo ahí nada más para que lo educaran como los educan, porque sí, les enseñan muy bien. Oye, Dime, Isaac. incluso hasta las bodas son entre ellos, ¿eh? Mm, Está bien sí. cañoncísimo que No, se... digo, la comunidad es muy cerrada. O sea, por ejemplo, para que tú seas judío, tu mamá tiene que ser judía. Si tu mamá no es judía, ya la tienes bien difícil. Yo tenía amigos que el papá era judío y la mamá no, y entonces no eres de miembro y te cuesta mucho trabajo que te adopten, ¿no? Y en algunas partes como Estados Unidos te puedes transformar, pero es muy complicado y prácticamente aquí en México es imposible, ¿no? Entonces, pues bueno, no podemos incorporarnos a esas comunidades, pero podemos ver qué es lo que hacen y aprenderles y empezarnos a acomodar nosotros, porque realmente lo atractivo de ellos es cómo se apoyan como comunidad, ¿no? O sea, si los ves como comunidad, son asombrosos. Y hay becas para los niños judíos, y hay hospitales, y hay residencias para los viejitos y se apoyan mucho, ¿no? Entonces, bueno, lástima que nada más lo ven para ellos, ¿no? Deberíamos de vernos más como una comunidad donde abarquemos todo, ¿no? No solamente personas de la misma religión, pero bueno, pues ni modo, ¿no? Así está. Y lo que tenemos que nosotros aprender de ellos es eso, es ver cómo juegan. Yo también desde el ITAM tuve a varios compañeros y era, ya quiero poner mi negocio. O sea, nunca les pasó en la mente a ellos de verdad ser empleados. Nunca. Siempre fue, güey, tengo que poner un negocio, ¿qué voy a emprender? Y la mayoría pues sí terminó emprendiendo y ahorita pues ya conociendo y entendiendo bien cómo funcionan, pues veo por qué no les va nada mal y es relativamente fácil, ¿no? Si estás ahí, ¿no? Bueno. Ok, nos quedan, ya son las 9, pero nos damos 10 minutos y ya nada más terminamos aquí con los atajos y dejamos lo siguiente para la siguiente sesión, ¿no?
Uno, bueno, ¿cuáles son los atajos? Pues uno es entender bien a tu país, ¿no? O sea, entiendan un poquito el entorno y esto es bien importante porque a nosotros nos pasó que pusimos negocios de Uber en Las Vegas y nos terminó yendo pésimo porque, digo, aquí en México yo tampoco puse, un socio sí, yo la verdad es que nunca me gustó ese negocio, pero allá en Las Vegas pues de repente parecía todo muy prometedor. Digo, ya no les cuento toda la historia, pero parecía muy prometedor y resultó que como no nos metimos a ver la regulación local, allá la normatividad era muy diferente que acá y terminó siendo, pues perdimos un chorro, ¿no? Entonces, algo bien importante es estar viendo cuál es el entorno de tu país, sí, como que estudiarlo y adaptarte al tema de tu país, ¿no? Por ejemplo, si en México es muy difícil o era muy difícil constituirte y tener todo en regla, pues empieza de lo informal a lo formal, ¿no? Que al ratito vamos a ver al rato que yo les voy a dar ese tip como tal y la gente me ve como, James, es que ¿cómo? ¿Promueves la informalidad? No, no la promuevo, pero también soy realista. Sé que si eres una persona que juntó 500,000 pesos para poner tu restaurante y de repente dices, no lo voy a abrir hasta tener todo en regla y vas a tener tus estatutos, tu marca registrada, los permisos de la secretaría, los permisos no sé qué, el uso de suelo y todo lo que debes de tener, porque son un chorro de trámites, ¿no? Pues te va a tomar mucho tiempo, vas a gastar unos 6 meses, porque la marca para que salga registrada también toma tiempo, ¿no? Entonces te van a ir 6 meses para que tú podías estar ocupando ya en acondicionar tu lugar o mejorando la operación. Se te van a ir muchos recursos y desafortunadamente en México el ser tan formal es una desventaja, ¿no? Si estuviéramos en Estonia o en Finlandia, no les estaría diciendo esto. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos una empresa, ¿no? Black Equal LLC. Y abrimos la cuenta bancaria ese mismo día. Ese mismo día yo llegué con el estatuto y me abrieron la cuenta bancaria. O sea, entré y salí con cuenta. Yo estaba feliz de la vida. No, no lo podía creer yo. Y los de Estados Unidos así de, güey, ¿qué te pasa? Y yo, es que salí en un día con mi cuenta bancaria. En México, ¿han tratado de abrir alguno de ustedes una cuenta para una empresa nueva? No, bueno, es un pedo. Te toma 3 semanas, lo mandan ya saben, ¿cómo le dicen? Ay. Bueno, no me acuerdo, pero revisan el acta, no me acuerdo cómo se dice el nombre, a dictaminar, lo mandan a dictaminar y luego ya ahí en la verificación ocular y toma un chorro de tiempo, ¿no? Hubo un momento que yo estaba tratando de sacar el RFC de una empresa y me tardé, o sea, y eso que ya habíamos sacado varios RFCs, ¿no? ¿Qué pasó? Que pasó que nosotros pues ya teníamos algunos negocios y de repente hubo un cambio en la ley porque tenían muchas empresas fantasmas y entonces a Hacienda se le ocurrió al SAT decir, bueno, pues antes tú podías llegar con una empresa nueva, con el acta constitutiva, y decía, oye, ¿y dónde va a ser el domicilio? Y tú decías, pues la empresa es nueva, no tengo ningún comprobante de domicilio, pero va a vivir aquí en Londres 25. Perfecto, en Londres 25 y te la ponían a tu nombre, ¿no? Bueno, luego el SAT dijo, no, es que si hacen eso de que no tengan un comprobante de domicilio y ellos puedan escoger, ¿no? Pues se hacen muchas empresas fantasmas. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando tú llegues al SAT ya tienes que tener un comprobante de domicilio a nombre de la empresa. Pero cuando tú llegabas a Telmex o a CFE o a estos lugares para tramitar tu servicio, no te lo podían dar y te decían los ejecutivos, ¿no? No, es que no te puedo contratar el servicio porque pues no tienes RFC. Y tú le decías, es que sí, ya sé, pero el del RFC no me quiere dar mi RFC hasta que no lleve yo un comprobante de domicilio y entonces, ¿qué hago? Estoy como entre el huevo y la gallina, ¿no? Claro que había una solución, que era que te dieran de alta el servicio a nombre de la empresa con el RFC genérico, que no sé si sepan, pero hay un RFC genérico, que es cuando tú vendes algo y no te piden factura, puedes facturar a un RFC universal y ese lo pueden poner. Pero eso no estaban ni capacitadas las personas de las sucursales. Entonces ahí me tienen a mí llegando, ¿no? Porque mandé a una persona a la empresa y no podía. Y yo, ¿cómo no vas a poder darle alta a una empresa? O sea, ¿cómo crees? O sea, yo lo he hecho muchas veces y es muy fácil. No, James, es que se me están poniendo locos por eso. Pues vamos, ¿no? Y no, pues dicho y hecho. No, es que no te lo podemos dar, necesitamos el comprobante a nombre de la empresa. Bueno, entonces ya me tienen yendo a Easy o a Telmex o alguna de esas y el ejecutivo, no, es que no se puede, necesitas traer tu RFC. Y yo, es que a ver, entiéndeme cuál es la problemática. O sea, aquí estoy en un dilema de huevo y gallina y pues me tienes que ayudar. O sea, ponlo a un nombre a un RFC genérico. No, no puedo. Y entonces ahí me tienen a mí quejándome con el supervisor, ya llegó el gerente y todo, y ya lo pusieron a nombre de la empresa con RFC genérico, ¿no? Y ya, pero fui 3 veces, o sea, bueno, entre los que fuimos allá al tema del SAT para dar de alta, yo creo que fueron 4 o 5 veces en total, que no podíamos sacar el RFC. Y eso es un absurdo, porque imagínense, estás tratando de pagar impuestos, estás tratando de llegar con el gobierno y decirle, güey, quiero pagarte, por favor, déjame registrarme. Y no podíamos. Entonces, pues bueno,
aquí en México, y dado que tenemos este tipo de economía, ¿no? Pues yo les recomiendo empiecen de lo informal a lo formal. Empiecen de manera informal y conforme vayan viendo que hay negocio, váyanse formalizando. Si no, ¿qué pasa? Y lo he visto, ¿no? La persona que juntó 500,000 pesos dice, voy a poner mi negocio, pero yo quiero hacerlo todo by the book. Y entonces, como es muy responsable y muy apegada a la ley, pues hace todos estos procesos, se toma 6 meses y de esos 500,000 a lo mejor ya se le fueron 80, 100,000 pesos en todos estos trámites y 1,000 cosas que tienes que pagar. Y de repente abre su negocio y la taquería, pues, estaba horrible y a nadie le gustan los tacos y truena. Y entonces yo les digo, oye, es que creo que usaste los recursos mal. Si tienen recursos, si son millonarios, no, yo no les estaría recomendando esto. Oye, tengo 50 millones de pesos, no, pues güey, pon el negocio bien, ¿no? Vámonos desde inicio formal. Pero si de repente eres la persona que estuvo ahorrando, ¿no? Pues yo sí te digo, pues ni modo, o sea, pon el negocio y al principio van a llegar y a lo mejor sí tienes que dar una mordidilla, pero primero ve viendo que sí, que tengas un negocio. Oye, ya vi que sí estoy vendiendo. Ah, perfecto, ahora sí constitúyete y ya, ¿no? Oye, es que sigo creciendo. Perfecto, registra tu marca, es muy importante. Oye, es que, ¿qué crees? Que me llamo, no sé, Taco Inn y ya existe la marca. ¿Y ahora qué voy a hacer, James? Porque tú me dijiste que empezara del informal y ahora no puedo registrar mi marca. Güey, tienes una sucursal, nadie te ubica por Taco Inn. Te ubican como el taco de la esquina, el taco de Don Pedro, el taco de quien sea. Todavía eres muy pequeño. Cambia la marca en dado caso y constitúyete. Pero si al principio le dedicas, o sea, aquí el consejo es utilicen los recursos y la energía para lo más importante, que es garantizar la operación del negocio y que vean que sí tienen algo, ¿no? Y ya después de ahí se pueden ustedes ir formalizando. Mientras más rápido, mejor. Ahora, sabemos que si el SAT te hiciera una compulsa, es decir, si el SAT te cayera para revisarte, ¿no? En los primeros años, no, o sea, no tronarían el 97% de las empresas, tronarían el 99.9%. O sea, es rarísimo que al principio te caigan, ¿no? Y de hecho, el primer año, incluso, pues también tienes algunos beneficios, ¿no? Porque también el SAT lo sabe. Entonces, aquí no es que se mantengan siempre informales. Yo les digo es, gasten lo que tengan que gastar para que pongan el negocio. Y es que yo se los digo porque así empecé yo. O sea, yo les dije que aquí les iba yo a pasar los tips callejeros, ¿no? Y ahorita, si yo abro un negocio, pues ya también registro la marca y lo hago todo desde el inicio, pero porque ya tengo más capital. Pero al inicio nosotros vendíamos las computadoras y literalmente era, oye, necesito una factura. Y era chin, nosotros no podíamos ni emitir porque no estábamos constituidos, estábamos como personas físicas, digamos, bueno, y como personas físicas, nada más vendíamos las computadoras, ¿no? Entonces, cada que vendíamos era puta, conseguir un güey que nos vendía la factura y nosotros se la dábamos y ya saben, ¿no? Oye, es que está mal. Pues sí, yo sé que está mal, ¿no? Pero cuando vimos que ya había negocio, dijimos, bueno, ahora sí nos constituimos. Si ustedes abren una taquería, por ejemplo, y se obsesionan en tener a los empleados el día 1 que abren al 100% con todo el tema de la ley, va a ser muy difícil que se mantengan porque hay muchísima economía informal allá afuera, ¿no? Oye, ¿está mal? Pues sí, sí está mal, todos deberían de pagar, pero si de repente tú en tu colonia abres tu restaurante y les pagas a los trabajadores todo como va con la ley, pues vas a ser muy poco competitivo con los de al lado y te van a terminar pues comiendo, ¿no? Que así nos pasó una vez, imagínense que nos dieron el comedor del INE, no del INE, del IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información, ajá. Y de repente, pues ganamos un contrato, ¿no? Y teníamos que poner el comedor. Y como teníamos los restaurantes, dijimos, va. Y lo pusimos, ¿no? Y nosotros tuvimos que poner las mesas, la cocina, todo el mobiliario. Y de repente afuera llegaba todos los días una camioneta sin nada de infraestructura que abría, ya saben, la cajuela y se ponía a vender toda su comida ahí hecha, pues, ¿no? La comida casera. Y la gente agarraba todos esos paquetes y se metía a comer a nuestro comedor, ¿no? Y entonces era, ¿qué onda? Es que cómo puedes competir cuando tienes una economía tan informal. Y además ahí los mismos policías del IFAI, pues como ellos comían con esta señora, le guardaban los lugares. Y entonces así en la entrada principal, ahí tenía su lugar la señora, ponía su camioneta, todos compraban ahí, pues en vez de comprarme a nosotros, ¿no? Pero nosotros teníamos que vender más caro porque habíamos comprado pues sillas, mesas, cocina y todo, y la otra señora no, ¿no? Entonces, pues a veces no puedes competir así con el tema de la informalidad. Y cuando estás empezando, pues sí es muy costoso tener todo al 100. Entonces yo les diría, pónganse planes de que se formalicen lo más rápido que se puedan, porque es lo mejor, sin duda, pero no se obsesionen al principio, porque si se obsesionan puede ser que pierdan mucha energía, mucho tiempo en trámites que pues les van a quitar tiempo y que a la mera hora puede ser que su negocio truene. Entonces yo les diría, enfóquense a lo que son buenos y luego ya se van regularizando, ¿no? Bueno, pues me voy a quedar con este atajo.
No, ahorita hay varios acá más, pero pero pues yo creo que ya le paramos aquí y la próxima sesión tenemos que ver, fíjense, nos toca atajos, luego las trampas, que hay varias trampas que nos va metiendo el sistema para que caigamos. Luego hay algunos tips, los mitos, porque también hay muchos mitos, ¿no? Acerca de qué emprendemos y eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. Y ya de ahí nos vamos como, ahora sí, ya estoy listo, ya quiero emprender, ¿qué debo hacer, no? Y eso es lo que veremos también en la próxima sesión, ¿va? No sé si tengan alguna duda. ¿No? ¿Nadie? ¿Comentario, duda, Muy queja? claro, Sí, ¿no? muy claro, gracias. Bueno, pues Todo listo bien. entonces. Entonces, pues nos vemos la siguiente sesión. Ya estamos por acabar. Recuerden que viene la otra sesión que es donde terminamos. Y luego, este es opcional, pero pues voy a dar otra sesión, que es una quinta, donde hablo un poquito del COVID, ¿no? Me tocó dar algunas pláticas de cómo veo la economía mundial y cómo veo la economía en México y bla, bla, bla. Y pues creo que está interesante porque sí, la situación económica pues no viene tan bien, ¿no? Aunque siempre hay oportunidades y pues bueno, no sé si a alguien le quede claro que todavía esto no es un cambio o sea, es un cambio total en el juego, lo que está pasando. Ya la nueva normalidad no va a regresar, ¿no? Ya hay mucha gente, muchos trabajadores que están en sus casas esperando a que esto pase para que les vuelvan a hablar y los contraten y se van a quedar esperando, ¿no? Por ejemplo, algo que nosotros no era algo importante para seleccionar personal era tu capacidad de trabajar a distancia, ¿no? Pues nos valía un pepino, ¿no? La gente venía aquí, ¿no? Pero ahorita que ya hemos estado creciendo en una empresa la de videos y hemos estado contratando, sí ya hubo personas que me dicen, oye, tenemos que empezar a poner puntual atención para ver si saben o no trabajar a distancia, porque pues se vuelve una virtud, ¿no? Y no mucha gente la sabe. De repente es, oye, te ven tal junta, ay, es que no me sé conectar, ay, no sé cómo conectarme, no sé cómo compartir. Y esas cosas se terminan volviendo una debilidad, ¿no? Y va a ser rara la empresa que regresa a trabajar al 100% de manera física. La mayoría se va a quedar en esquemas mixtos, ¿no? Entonces, traten de, digo, los que si de repente conocen gente que está desempleada, es como, güey, no es momento de estar deprimido. Sabemos que son momentos difíciles y sí nos gustaría a todos estar ahí chillando, pero es momento de estar renovándonos y reinventándonos, ¿no? Porque la situación económica no va a mejorar, y menos en México, ¿no? Tenemos muchos retos aquí principalmente, ¿no? Pero bueno, Así es. pues listo. Gracias, Entonces, James. pues, Listo. Muchas ahí gracias. están. Gracias, mi Muchas James. gracias. Nos vemos la siguiente. Buenas noches. Seguro, Bye, gracias bye. a todos. Bye. Gracias. Hasta Bye. luego.